Pero para Mm. mí estamos llegando a un punto muy, muy loco de la IA. La inteligencia artificial está llegando a un punto en el que sus razonamientos, en base al contexto, son los mismos razonamientos que tú estás haciendo en base a tu contexto. No probar un nuevo avance tecnológico de la IA puede ser perder pasos frente a la competencia. Ya para mí ya no va tanto de dinero y de lo que puedas ganar, lo que puedas conseguir, lo que puedas hacer en tu vida, sino va de que seas... Os veo como un laboratorio, ¿no? Sobre el tema de IA y he pensado, este proyecto es súper interesante, lo que están haciendo, intentan de resolver un problema que puede ser gordo pero no fácil, y he dicho, lo mejor es que Víctor venga y nos lo cuenta en petit comité, como se dice. Entonces, Víctor, el reto hoy para ti es que nos cuentas tus aprendizajes y que la audiencia se lleve esos aprendizajes para aprender de ti. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Bueno, vamos a arrancar con algunas preguntas rápidas para calentarnos y luego seguimos, ¿vale? Em, para montar una startup de IA, ¿San Francisco o Valencia? Tienes que elegir una respuesta. Hombre, yo me imagino que lo más inteligente será San Francisco, pero a mí me gusta mucho Valencia y tenemos aquí un muy buen hub de empresas y sobre todo muchísimo talento y entonces aquí de momento van bien las cosas, pero bueno, imagino que en San Francisco habría muchísimas más oportunidades. ¿Remoto o oficina? Para montar una startup de IA, oficina 100%, Ok, o sea, no tengo duda. vale. Luego desarrollamos Mm. partes, ¿vale? ¿DeepSeek o ChatGPT? ChatGPT por muchísimo, ¿Sí? sí. A ver, otra que a ti te gusta el no-code y las automatizaciones, estoy seguro, además de la IA. ¿Zapier o Make? Yo a día de hoy más Make. Empecé usando Zapier cuando no existía Integromat en aquel momento y poco a poco creo que Make es más fácil y más potente. Genial. ¿CEO o CTO? Uf. Eh, no lo sé, no lo sé. Me gustan mucho ambas. Y hoy, ¿cuál es tu posición? Seguramente ambas. Vale. Bueno, la última y así podemos empezar. ¿Guru Walk o Guru Soup? Pues a día de hoy GuruSub, aunque amo con locura lo que se hace en GuruWalk y espero que siga yendo todo súper bien en GuruWalk. Genial. Oye, ¿cuál es el estado de Guru Soup y de la IA en general? Empezamos para despertar ya a la audiencia este interés sobre la inteligencia artificial y lo que estáis haciendo vosotros y luego hablamos de cómo arrancó el proyecto. Hmm. Pues yo creo que al final nosotros llevamos 2 años metidos en el mundo del desarrollo de producto con inteligencia artificial, bueno, más de 2 años, desde ya finales de 2023 con el nacimiento de ChatGPT, que ya decidimos empezar a crear productos con LLMs y demás, ¿no? Y desde entonces ha evolucionado todo a tal punto que hace 6 meses, en septiembre, tiramos a la basura la solución que llevábamos 2 años construyendo porque nos dimos cuenta que nosotros mismos estábamos viendo que nuestra solución se estaba quedando anticuada en base a lo bien que iba el sistema. Y ahora mismo estamos en un punto, por ejemplo, en el que muchas veces cuando hago demos con clientes, los clientes se sorprenden porque configurando un pequeño prompt con 4 datos, que literalmente son 5 minutos, y no exagero, en 5 minutos, el sistema está contestando igual que lo hace una persona de su equipo. Yo otro día, por ejemplo, hacía una demo y me decía un cliente, es que me ha contestado como si lo hubiese escrito yo. Y entonces él me decía, ¿pero habéis recopilado información por algún sitio? Tal, y digo, no, lo has configurado tú en los 5 minutos. Y me decía, ¿cómo puede ser? Pues puede ser porque la inteligencia artificial está llegando a un punto en el que sus razonamientos, en base al contexto, son los mismos razonamientos que tú estás haciendo en base a tu contexto. Entonces, si tú eres capaz de aportarle toda la información necesaria para, en este caso, contestar una pregunta de tus clientes, la IA o los LLMs van a seguir ese razonamiento exactamente igual que tú. Entonces, para Hmm. mí estamos llegando a un punto muy, muy loco de la IA, que es que a través de saber hacer las cosas estamos llegando a un nivel de performance similar o casi exactamente igual al de una persona especializada en resolver una tarea. Y eso yo creo que hace un año era un sueño y ahora estamos empezando a verlo con los últimos modelos que van saliendo y es una locura lo que estamos viviendo. Y lo que me impresiona es que tú que estás dentro en el día a día y estás probando muchísimas cosas, lo hablaremos, ¿no? Que creo que también eso es una parte interesante que cuentas, que vas probando y el equipo probando. Am, te sigues sorprendiendo, ¿no?
sea, yo lo que he visto en nuestras tecnologías hasta ahora es que los que estábamos en las tecnologías, bueno, decíamos, bueno, eso es normal, es lo que hace nuestra tecnología. Pero lo que me flipa bastante es que los que estamos en tema de IA nos sigue sorprendiendo, ¿sabes? Mm. Sí, sí, totalmente. O sea, es que todas las semanas salen cosas nuevas, y esas cosas nuevas son una barbaridad y muchas te dejan con la boca abierta. Entonces, sí, efectivamente. Además, nosotros eso que yo hago muchas demos con clientes, primeras tomas de contacto, y claro, yo recuerdo las primeras demos que eran dolorosas porque no me hacía caso el sistema, no conseguía sacar lo máximo, y ahora es que con una llamada de 1 hora hago lo que antes hacía a lo mejor durante un mes estando en contacto con la empresa. Entonces, claro, yo mismo termino la llamada y digo, joder, es que va todo tan bien que parece mentira, ¿no? Que parece como una especie de sueño de un sistema de agentes súper fácil de configurar, funciona a la perfección prácticamente y no comete errores. Dice, es que esto hace 2 años era como si lo decías, podía sonar futurista totalmente. El año pasado se empezaba un poco a ver y es que este año está cristalizado, es que está aquí y va a cambiar por completo todo lo que hacemos. Que yo creo que lleva tiempo cambiando, pero es que ahora es más evidente que nunca. Vale. Es verdad. Cuéntanos qué hace GuruSoup y qué resolvéis como problema, porque creo que es interesante para que todo el mundo lo entienda, ¿no? De lo Mm. que vamos a comentar. Nuestra misión es la de resolver los problemas de los clientes, de nuestros clientes, de la forma más rápida y más barata posible. Intentamos siempre ser la mejor solución del mercado en cuanto a Customer Support, Customer Success, en definitiva, Customer Experience, de cuando tienes un cliente que tiene problemáticas con tu negocio y necesita comunicarse contigo, que Gurusu paga toda esa parte de la comunicación con el cliente de forma automática, eliminando los tiempos de espera, reduciéndolos a una latencia máxima de 10 segundos, comunicándose con tu base de datos, igual que le haría una persona de tu equipo, para ofrecer la mejor experiencia. Y la mayor prueba, que esto lo comento mucho como prueba, es que al final nosotros utilizamos a GuruWalk, que es nuestra empresa matriz, para desarrollar este pequeño MVP, ¿vale? Pues a día de hoy hay clientes de GuruWalk, que nosotros tenemos 5 millones de usuarios activos anuales, pues hay clientes que tienen a Sofía como un miembro del equipo que le ha ayudado a resolver los problemas y nos han mandado regalos a la oficina en nombre de Sofía. Y Sofía es GuruSub por detrás contestando mensajes y Sofía no existe en la empresa, ¿no? Entonces, Sí. cuando recibes muestras de cariño de tus clientes porque GuruSub les ha contestado extremadamente bien y ha resuelto los problemas y demás, es cuando ves la experiencia del cliente, la satisfacción, cómo eres capaz de elevarlas a ese punto, ¿no? Entonces, bueno, esa es nuestra misión. Vale, y es entonces lo que vuestra misión es de ayudar el soporte a ser más eficiente, a reducir los costes, imagino, y dar una mejor respuesta al O sea, usuario final, ¿no? el orden para mí sería siempre dar la mejor respuesta. Y luego vienen las otras cosas, hacerlo más eficiente y tal. Porque el objetivo un poco es, si nosotros tenemos el software que es capaz de elevar el soporte de una pequeña empresa, a lo mejor un pequeño e-commerce que tiene en total 10 personas y quiere competir contra PC Componentes que tiene 80 agentes de soporte, literalmente, que llevamos tiempo hablando con PC Componentes, que tú con GuruSub seas capaz de no combatir contra 80 agentes, sino de superarlo, de que tu calidad de atención al cliente sea mucho mejor. Entonces, que eso provoque en el largo plazo recurrencia, satisfacción boca a boca y que al final tu negocio crezca en base a que tienes la mejor atención al cliente posible. Entonces, siempre nuestro objetivo es contestar de la mejor forma que exista. Si eso es conectarnos a data y tomar decisiones para saber cómo contestar, lo hacemos. Luego, la mejor experiencia, lógicamente, de atención al cliente es eliminando los tiempos de espera. No tiene sentido que yo te mande un mensaje, entre en un loop de un chatbot y al final el chatbot me diga, vale, pues te va a hablar una persona dentro de 4 horas. Eso rompe por completo la resolución del problema. Entonces, queremos ser súper eficientes ahí y que todo sea inmediato. Y luego, efectivamente, viene la parte de reducción de costes. Pero la reducción de costes para nuestros clientes es que no es ni siquiera un problema. Ellos vienen porque quieren mejorar su calidad de atención al cliente al máximo. Y luego, Hmm. bueno, pues como consecuencia, la IA es mucho más barata que las personas o que softwares tradicionales como Zendesk e Intercom, que te cobran 100 pavos por persona que está contestando, más luego el sueldo de esa persona. Pues Sí. nosotros lo hacemos mucho más barato. Pero eso, nuestro objetivo es mejor respuesta al mínimo tiempo posible y por el mínimo coste. Ok, bueno, hablaremos más adelante de cómo nace el proyecto dentro de otra empresa que es GuruWalk, ¿no? Y Mm. cómo vais a productizar una necesidad que teníais y que habéis resuelto. Pero si nos centramos a mí lo que me interesaría y que creo que a la audiencia le puede interesar es cómo se desarrolla un producto hoy desde cero utilizando la IA, ¿no?
O sea, ¿cómo arrancas? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cuál es vuestra metodología? ¿Cuáles son los modelos que utilizáis? Si yo tengo que montar otro proyecto y que tengo Mm. que arrancar de cero, ¿cómo lo hago? ¿Y cuál es tu secreto o lo que habéis aprendido, sabes? Sí, claro. Pues, por ejemplo, nosotros siempre intentamos utilizar el approach de cuando estamos dentro de nuestra microproblemática o al contrario, si quieres empezar, siempre diría, intenta no eficientar en costes o en procesos. Utiliza el modelo más potente en ese momento para generar el output que tú necesitas. Hay mucha gente que empieza diciendo, y utilizaremos GPT-4 Mini para hacer no sé qué, no sé cuántos. Pues para mí ya estás perdiendo, estás yéndote en una dirección incorrecta, porque si no sabes ni siquiera si la IA puede hacer lo que tú necesitas que haga, empieza por lo más bruto, lo más caro, lo más potente, y cuando veas que eso es capaz de ir un poco en la línea que tú quieres, pues entonces ya empiezas a eficientar los procesos, ¿no? Entonces, Entendido y lo entiendo perfectamente. ¿Cuál es el modelo entonces que hoy recomiendas? Es decir, al momento que escuchas este podcast, porque esto va tan rápido, pero en este momento, ¿qué dirías? o sea, estamos llegando a un punto en el que se utilizan modelos para determinadas cosas, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, para generar respuestas bien hechas, a día de hoy utilizamos GPT-4o, que hay mucha gente que le ha decepcionado el lanzamiento de GPT-4-5, 4.5, Sí. 4.5, pero, por ejemplo, lo hemos probado y es mejor que GPT-4o. Problema, que es 35 veces más caro. Y nosotros también vamos a un modelo en el que intentamos eficientar los costes. Y creo que a día de hoy no vale 35 veces más, puede valer 2 veces más, pero la calidad-precio ahora mismo está en GPT-4o. Pero, por ejemplo, nosotros utilizamos más modelos. Preguntas, voy a decir, sencillas, rápidas, utilizamos Mini para ser precisamente muy rápidos y tal. Las traducciones las hacemos con GPT-4 Mini. Luego nosotros somos un sistema de agentes y cuando llega una problemática decidimos a qué agente vamos a derivar la consulta para que un agente de inteligencia artificial sea especialista en resolver esa consulta. Pues ese derivado lo hacemos con modelos razonadores. En este caso, GPT O3 Mini. Y, por ejemplo, si estás programando, pues me iría directamente a Claude sin ninguna duda y utilizaría 3.7, que es ahora mismo lo que mejor funciona. Entonces, mi stack más o menos es para el día a día y tareas sobre todo de programación, ese Claude 3.7 y para Gurusup a día de hoy utilizamos los modelos de OpenAI, dependiendo de la casuística, cada uno en su momento. Ok. Entonces, ya tenemos una masterclass de modelos. Gracias. Entonces, ¿cómo sigues? Luego, entonces dices, centrarnos en un modelo, porque al principio tienes que construir tu MVP, ¿no? Y no necesitas eficiencia, lo verás después, esto o cuidar los costes. A partir de ahí, ¿cómo arrancó y cómo desarrolló? O sea, yo intentaría un poco, al final nosotros normalmente utilizamos IA para eficientar procesos, ¿no? Hay algo que se hace de forma manual y metes IA para hacerlo, o porque crees que la IA lo puede hacer mejor. Entonces yo tenía muy claro cuál es mi input de la tarea y cuál es el output deseado y en función de eso trabajas, ¿no? Por ejemplo, hablamos un poco antes del programa, ¿no? RAG, por ejemplo, para mí es una de las tecnologías que está destinada un poco a caer, a desaparecer incluso. Explica quizás, RAC, lo que significa para non-technical people, vamos a Sí. decir. O sea, al principio cuando empezaron no al principio, porque yo el primer LLM que probé de OpenAI fue en 2021 y en ese momento era el principio no tiene nada que ver con cómo era ahora, ¿no? Pero cuando empezó a explotar un poco, sobre todo con la aparición de GPT-4, que fue el primer modelo que de verdad vimos capacidades intelectuales detrás de ese modelo, existía un problema que era que los modelos podían obtener muy poco contexto y esto siempre pasa a día de hoy, y si quieres explico el motivo, cuanto más contexto le pasas al modelo, aunque esté permitido, menos adherencia tiene el sistema al prompt. Por lo tanto, si tú le pasas un texto muy largo, menos capaz de seguir las instrucciones de ese texto son los modelos de complementar, ¿no? El problema es que la tecnología que se utiliza detrás de esto, que se llama Transformers, que esto es curioso porque quien creó esa tecnología es Google, la liberó Google, OpenAI llegó, la utilizó y OpenAI machacó a Google utilizando su propia tecnología. Esta tecnología en concreto, los Transformers, tiene un problema y una ventaja. La ventaja es que permite que los modelos sean enormes, pero el problema es que pierden la atención de tu petición, cuanto más larga es. Entonces, por eso muchas veces yo siempre recomiendo que los prompts sean lo más pequeños y concisos posible. Si haces prompts súper grandes o llamadas al modelo súper grandes, existen posibilidades muy altas de que el sistema no sea capaz de mantener la atención en toda la petición y ahí es donde empiezan las alucinaciones, por ejemplo.
Ok. Entonces, Para los cuando... prompts, ya que estamos en la parte de prompt, entonces lo que dices de cierta manera es, en vez de hacer un prompt largo, si pensamos en usuario, no en una aplicación que llama por API, tú estás en ChatGPT, es mejor de ir guiando para tener el resultado que pedirle todo de un golpe, ¿no? Básicamente. Sí, bueno, eso podría ser, pero por ejemplo yo en ChatGPT recomiendo mucho una cosa que no hace mucha gente, que es todo el rato iniciar nuevas conversaciones. Porque el problema precisamente es que cuando tú tienes una conversación que vas manteniendo y tú vas creyendo que la vas actualizando y le vas nutriendo, por ejemplo, he hablado con mucha gente que para el tema de Customer Support tiene una conversación con ChatGPT y todos los días pega mensajes nuevos y lleva así 6 meses. Pues la realidad es que primero como lo que estamos diciendo, ¿no? ChatGPT y todos los modelos tienen una longitud máxima de peticiones que tú le puedes mandar, por lo tanto, las primeras instrucciones que tú le mandaste, seguramente esa conversación ya no las tiene, las ha perdido, te sigue contestando bien porque es como continuista en la conversación que estás teniendo, ¿no? Pero por pura suerte, por así decirlo. Y el problema es que cuanto más larga es la conversación, más capaz es de perderse un montón de detalles y de generarte una peor performance. Entonces yo, por ejemplo, yo prácticamente cada consulta que hago a ChatGPT para mí es una nueva ventana de conversación. Y Entiendo. empiezo de nuevo con mi prompt y tal. Termina otra ventana de conversación, otra vez mi prompt y demás. Eso es Vale. como garantiza esa accuracy. Súper interesante. Aunque lo que podrías decir, que imagino que el primer nivel, si, yo veo dos niveles, ¿no? Utilizas a GuruSoup, que lo vamos a hablar más en detalle, y entonces Mm, integras con tus datos, imagino, y todo. O si todavía no utilizas a GuruSoup, lo que podrías hacer es un GPTS, ¿no? Donde mm, tendrías cargado la información y puedes arrancar una conversación, pero por lo menos tiene un contexto de tu empresa y eso es. instrucciones, ¿no? Eso es una muy buena opción y mucha de la gente que viene a nosotros es porque han probado los GPTs, les ha molado cómo funciona y se les quedan un poco cortos y el siguiente nivel sería pasar a GuruSoup. Pero sí, es totalmente válido y eso lo bueno que lo que te permite es que cuando inicias conversaciones de cero o conversaciones nuevas, el contexto se mantiene en la ventana, no se va perdiendo. Eso Entonces, es. totalmente, cuando muchas veces vas a lanzar el mismo prompt o algo así, oye, pues trabájate un GPT, que muchas veces da pereza, tal, más fácil de hacerlo dentro de la misma ventana de conversación, pero eso a los 2 días ya te funciona mal, aunque tú no te hayas dado cuenta que te está funcionando mal. Te podría funcionar muchísimo mejor. Y eso sería un GPT o iniciar conversaciones de cero y poner el prompt cada vez. Por Vale, ejemplo. entonces, si sigo pensando, vosotros dais una solución a empresas para que, que puedan responder de la misma mejor forma, pero es verdad que seguramente, no lo sé, porque no soy experto en soporte en volúmenes, pero necesitas datos de la empresa, ¿no? O sea, Mm, para ir mejorando, imagino. Entonces, podríamos decir un GPT también, lo digo porque creo que hay gente que no lo sabe, lo puedes conectar con datos a través de sí, API, que es una correcto. parte un poco más técnica, Sí, pero sí que hasta se podría hacer. O sí. si no, te vas a GuruSoup, donde hay una integración ya, imagino, mucho más potente, ¿no? Sí, también lo hacemos a través de API, también podemos hacerlo a través de SQL y otras formas, pero al final el funcionamiento a día de hoy es muy similar. La diferencia un poco de ese GPT o de GuruSoup es que al final podemos un poco, incluso a día de hoy, asemejar un GPT a un agente, por así decirlo. Entonces, en GuruSoup tú lo que tienes es un conjunto de agentes. Nosotros dividimos las problemáticas al mínimo. Cada problema es un agente, entonces hay alguien especializado en contestar eso. Normalmente lo que suele pasar en las empresas es que tienen un GPT para contestar a todo el customer support. Entonces, Ujú. eso, como estábamos diciendo, ¿no? Al no estar especializado y tener muchísimo contexto que no necesita, cómo funcionan los LLMs, es que no van a entender todas las reglas, van a olvidar parte de la información y las contestaciones que van a dar, pues algunas veces estarán bien o algunas veces estarán mal. Lo cual para algunos equipos ya es suficientemente bueno, porque la alternativa era escribir todos los días el mismo mensaje. Entonces aparece un GPT y te funciona de la leche. Y dices, bueno, pues el 50 casos bien, 50 casos mal. Pero nosotros, cuando después de rayarnos mucho, dijimos, ¿y por qué el 50 y no el 100%? Es cuando, lo que te decía, que tiramos el gurú viejo a la basura y lo volvimos a levantar, con el objetivo de que todo, todo, todo sea perfecto, que no haya ni siquiera un 5% de error. Y eso es lo que Ujú. hemos conseguido con el sistema actual. Y para lanzar un proyecto como GuruSoup, ¿cuál es el mínimo de equipo que ves necesario? ¿Cuál es tu experiencia de decir, con tantas personas ya puedes poner un producto en el mercado y probar ya si hay product market fit, ¿no? De cierta manera. Sí, pues a lo mejor nuestro caso no es el más habitual, pero realmente Gurusub nació estando yo solo en el equipo.
O sea, yo hacía la parte de desarrollo tecnológico, de llegar a los diferentes approaches, hacía entrevistas con posibles clientes, que en aquel momento ni siquiera lo fueron, eran posibles usuarios, iba recopilando feedback, iba haciendo como pruebas gratuitas con esa gente para que probasen mi producto. Cuando tuvimos un poco más de confianza, ya salimos a buscar los primeros clientes, lo implementé, petó todo, volvimos a hacerlo, tal, y conforme empezamos a ver gente que ya estaba interesada y que teníamos un producto que las empresas querían, pues al final directamente decidimos empezar a ampliar el equipo. Pero al final necesitas, yo creo que alguien de tecnología, lógicamente, un programador, alguien de producto, alguien que sea capaz de mantener conversaciones con clientes sin condicionar a los clientes, obteniendo feedback real, feedback de valor para poder modificar tu software y hacerlo cada vez mejor. Y a lo mejor ese sería como un equipo, un tándem bueno, ¿no? Alguien de producto, alguien de tecnología para iniciar algo. Y luego a partir de ahí, pues depende del producto, pues necesitarás vendedores o no necesitarás, Sí, para necesitarás alguien de escalar y marketing. marketing y vendedores. Pero lo que es flipante, ¿no? De cierta manera, es dos personas con la IA ya puedes crear un producto y atender clientes y ofrecer una solución a clientes, ¿no? O Sí, sea, es bastante increíble la eficiencia, ¿no? Que puedes tener. Porque en GuruWalk, decías, tenemos 5 millones de clientes activos al año, ¿es esto? sí, sí. Ostras. 5 millones de personas hacen un tour con nosotros al año, si no me Es, equivoco. es- es alucinante. ¿Y cuál es el nivel de respuestas y de atención al cliente para que la gente se dé un poco, tenga una idea, ¿no? De lo que estáis gestionando para arrancar este proyecto? Claro. O sea, nosotros ahí, por ejemplo, hemos estado en dos niveles diferentes, ¿no? Al final nosotros somos una empresa atípica en muchas cosas. Una de ellas es la cultura de la compañía. Y nosotros queremos ser una empresa que queremos ser los mínimos posibles en la empresa. Queremos ser pocos, queremos movernos rápido, que todos nos conozcamos, que todos trabajemos bien entre nosotros y queremos mantenernos una empresa pequeña en ese aspecto, ¿vale? Pero ¿Esto en luego GuruSoup o en GuruWalk? ¿O en los dos? en ambos. En Tenemos un ambos, poco la vale. misma filosofía de no sobredimensionar al equipo, ¿vale? O sea, nosotros nunca hemos sido famosos por ser una empresa súper grande a nivel de trabajadores, hemos sido famosos por conseguir cosas muy, muy difíciles de conseguir siendo pocos, pero con muchísimo talento todos los miembros del equipo, ¿no? Es un poco la filosofía, fichar poco, pero fichar a los buenos. Entonces, nosotros, cuando empezamos a desarrollar el GuruSub, que fue en 2023, ya teníamos como unos 40.000 tickets, no, en aquel momento menos. Teníamos unos 15.000 tickets al mes que contestar, que eso podemos hablar que serían como unos 170.000 anuales o algo así, Ostras, es una ¿vale? barbaridad, ¿no? Es una barbaridad. Pero, por ejemplo, nosotros, por un poco nuestra filosofía de no sobrecontratar, teníamos solo 2 personas en el área de soporte. Cuando en una empresa típica, por los ratios que después de hacer Ujú. muchas entrevistas yo conozco, más o menos una empresa típica contesta 1.000 tickets una persona al mes. Entonces, tienes 15.000 tickets, deberías tener más o menos 15 personas en el equipo. Pues nosotros, parte que no sé si es buena decisión o mala decisión, pero nosotros como solo teníamos a 2 personas y no queríamos tener 15, lo que hacíamos era que muchos tickets no los contestábamos, pues contestábamos a los que podíamos. Entonces ahí Ostras. fue un poco cuando nació la solución y cuando dijimos, es que la IA nos puede ayudar a hacer esto mejor con el mismo número de personas. Lo entiendo, guárdalo en mente, ¿no? Es lo que acabas de decir, pero yo quiero volver a la emoción de como fundadores de un proyecto, dejar de Mm. responder a gente. Esto no te pone en una situación de, oye, ostras, no estamos dando el servicio que quizás nos gustaría dar. Totalmente. Entonces ahí es cuando nace un poco esto. Y más cuando GuruWalk siempre ha sido una empresa que somos un marketplace y nosotros nos basamos en la experiencia de nuestros clientes. Gracias a su feedback, nosotros afinamos el sistema atrayendo a mejores guías, en este caso, o diciéndole Claro, a los guías que no son tan buenos que abandonen la plataforma, ¿no? claro. Entonces, Porque totalmente. al Es nivel de verdad, reviews esto te debe impactar claro. mortalmente, ¿no? O sea, debes tener gente que dice, esta gente no, o sea, tómame con pinzas, ¿eh? Pero esta gente no está respondiendo a nuestros problemas, ¿no? Claro. Y encima, y esto ya sí que es más típico, encima respondes tarde y normalmente en un negocio como el nuestro, que es tan de inmediato que hay alguien en la calle que quiere hacer un tour, pues al responder tarde da igual que respondas, ya has respondido mal. Porque alguien que está en la calle que no encuentra el guía o hay alguien tal, si tú contestas media hora más tarde, que eso es ya tener un equipo ultra eficiente. O sea, los equipos más eficientes que yo he conocido contestan como mucho en media hora, ¿vale? Pues eso en nuestro contexto ya es contestar tarde. Entonces, por ejemplo, Ya. a esas personas
a esa problemática en concreto, que era la más grave que nosotros sentíamos dentro del negocio, daba igual cómo lo hiciésemos con personas, que nunca la íbamos a contestar bien, porque en el mejor de los casos contestaríamos media hora, o sea, media hora tarde, y en esa media hora tarde la persona ya la habíamos perdido. Entonces, por ejemplo, en ese caso, ni ampliando el equipo a 30 personas habríamos suplido esa necesidad. Y imagino que al nivel de negocio, además, no podíais ampliar equipo, ¿no? Había un tema de rentabilidad o... No es tanto a nivel de negocio porque Guruwalk es rentable desde 2021 y a nivel económico estamos muy bien, estamos creciendo mucho. Es más un tema de filosofía de empresa. Es un poco, digamos, que es como una barrera que nos pone Juan, que es esto se puede resolver desde otras formas, de otros prismas, que no es contratando a más personas. Otras empresas contratan a 15 personas para hacer este trabajo. Nosotros nos creemos más inteligentes y así actuamos y utilizamos el software para resolver parte de esa problemática. Entonces, en ¿Vale? lugar de contratar a 15, que es lo fácil, que es poner un anuncio y contratar a las 15 primeras personas que se apunten y se pongan a contestar mensajes, nosotros tenemos que romper los cuernos por hacer esto de una forma mejor, por dar una mejor experiencia, por contestar tal. Y a raíz de un poco esa cultura de rómpete los cuernos, porque tienes dinero, por así decirlo, dinero ilimitado para construir lo que tú quieras, pero no lo tienes para fichar. Entonces, rómpete los cuernos e intentar construir la mejor solución para que esto no pase y entonces solucionaremos nuestros problemas. Y no lo haremos como lo hacen el resto de personas, contratando a 15 aquí, 15 allá, 15 allá y tener una empresa de 100 personas en la que no conoces ni siquiera con quién estás trabajando porque es enorme y siempre estás en la rueda de ya tengo que despedir porque esta persona no encaja, tengo que volver a fichar y tu problema de negocio ya no se convierte en cómo escalo, se convierte en cómo gestiono personas. Y nuestro problema de negocio es cómo seguimos creciendo, cómo seguimos escalando. Entonces, un poco Juan siempre nos pone ese mindset de tienes un problema, resuélvelo con software, que para eso está el software. No lo hagas como haciendo crecer el equipo. Hacer crecer el equipo es como la última consecuencia porque el software no ha podido hacerlo, ¿no? Y ahí un Súper poco, interesante y creo que hay muchas personas que pueden llevarse esta reflexión también en sus proyectos, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer de otra manera que de fichar usando tecnología? Entonces, de ahí nace GuruSub, donde Juan te dice, Víctor, necesitamos una solución y tú te vas a encargar de encontrar esta solución, ¿no? Y no desarrollarla, es, esta parte. no es exactamente así, aunque la consecuencia es la misma. O sea, GuruSub nace porque yo estoy un tiempo fuera de GuruWalk. Yo en 2022 dejé de GuruWalk para emprender porque ya llevaba mucho tiempo picándome el gusanillo y tuve una oportunidad buena para incorporarme a una startup que estaba empezando. En ese momento se lo digo a Juan y Juan me dice, no te vayas, vamos a montar startups dentro de la propia compañía y eres tú quien lidera la primera que montemos. Entonces yo como ya lo tenía todo medio apalabrado, acepté la otra empresa y me fui. Entonces al año, cuando esta empresa empezó a no ir del todo bien, volví a hablar con Juan y Juan estaba como con muchas ganas de hacer spin-offs dentro de la propia compañía. Entonces, cuando me volví a incorporar con ese objetivo, el objetivo de montar startups dentro de GuruWalk, y él me puso una condición solo, que era el problema que tú vienes a solucionar o la startup que tú quieres montar, tiene que ser un problema que nosotros suframos intensamente, que GuruWalk lo entienda a la perfección y puedes elegir dentro de toda nuestra problemática qué es la startup que te gustaría hacer, pero nosotros tenemos que ser expertos en sentir ese dolor para poder construir la mejor solución posible. Entonces, ese fue su requisito y el mío, por decirlo de alguna forma, fue, y como está petando todo, porque acababa de pasar de un mes desde el lanzamiento de ChatGPT, como está petando todo lo de la IA, yo iba haciendo IA desde 2015, haciendo modelos súper complejos y ahora todo es fácil, productizable, tal, y yo quería meterle mucha caña a esa parte, mi requisito fue lo que hagamos será con IA. Entonces, buscando cuál era el problema más grave que sufría GuruWalk y buscando un poco la motivación de hacer algo con IA, salió la parte de Customer Support y empezamos a desarrollarla al cabo de un mes o 2 meses de empezar a tener esas conversaciones. Vale. Al nivel, esto puede ser interesante, ¿no? Al nivel de socios, ¿cómo pasas de una empresa a otra que se desarrolla dentro del mismo grupo? ¿Cómo habéis llegado a un acuerdo? Hablo de capital, ¿eh? Sí, también me imagino que no será muy típico en ese caso. En Uruguay hay un momento en el que lo pasa muy mal y está a punto de cerrar, que es durante la pandemia, lógicamente, una empresa de travel, una startup de travel en concreto que estaba empezando a crecer y para más INRI, Juan justo a finales de 2019 levanta 1 millón de euros en GuruWalk para meterlo directamente a crecimiento de la empresa y que en ese momento la empresa empezase a facturar, porque el plan de negocio era que a principios de 2020 empezaba a facturar.
Pues un mes más tarde explota la pandemia y Juan se queda como con 1 millón de euros en el banco, por así decirlo, y cero negocio en el mundo. Nadie hace fritos en ese momento. Entonces, Juan un poco toma la decisión de en ese momento incorporar talento a la compañía para reforzarse durante ese periodo de estancamiento un poco, y hay una serie de personas que nos incorporamos a la compañía. O sea, Personas que durante el COVID, donde no hay negocio. durante el COVID que no hay negocio. Esto también es una manera de pensar atípica, ¿no? Totalmente. Y además, yo creo que, y lo digo mucho, parte del éxito de GuruWalk es por esa decisión de Juan. Cualquier otra persona en esa situación, Juan porque adversión al riesgo -15 y es un poco loco en ese aspecto, pero hizo una apuesta súper súper loca que la competencia hizo lo contrario. Todo el mundo estaba despidiendo gente, haciendo ERTEs y mandando a la Sí. gente a su casa. Y Juan lo que hizo fue intentar fichar a los mejores para que durante en ese momento de pandemia que no se podía hacer nada, la empresa la reformulábamos de alguna forma para que cuando se liberalizase otra vez el turismo, estar dominando el sector. Y fue una apuesta que, como había levantado 1 millón de euros para hacer crecer el negocio y tenía el 1 millón de euros ya levantado, y el negocio estaba tal, pues decidió gastar ese 1 millón de euros en contratar a los mejores. En los Ujú. mejores, pues bueno, los mejores que encontró, entre uno de los cuales me incluyo. Entonces nosotros en ese momento fuimos 6 o 7 personas que nos incorporamos a la empresa con salarios apretados, sin cobrar lo que nosotros cobramos, que todos cobrábamos salarios altos en otras compañías. Y entonces Juan un poco lo que nos dice es, yo recuerdo la frase con la que me convence, es: tengo 1 millón de euros en el banco, quemamos 100.000, eso significa que tenemos un runway de 10 meses, y levantar esto es tanto cosa tuya como cosa mía. Entonces, si quieres jugártela y venirte conmigo para levantar GuruWalk desde cero, y tú que seas una de las personas que lo ha conseguido, pues yo estoy encantado de tenerte aquí. Entonces, eso fue el hecho por el que yo me uní. Y aparte, pues como todos los que nos uníamos a la compañía en ese momento decidimos percibir menos salario por la situación económica de la compañía, pues Juan compensó eso con Phantom Shares, que se fueron incrementando con el paso del tiempo, y llegó un momento en el que algunos de los que más teníamos pudimos convertirlas a capital social, y entonces nos convertimos también en socios de la empresa. Y ahora somos Vale. también accionistas del propio GuruWalk. Vale, entonces tú eres accionista de GuruWalk, pero también estás liderando GuruSoup, de lo que entiendo, ¿no? Eso De es. hecho, Juan dijo, Víctor tiene que venir a hablar de GuruSoup, o sea que en nuestro caso, ¿no? Mm. Em, Así que, y entonces, ¿cómo haces un spin-off y lo reorganizas al nivel de capital? Además que Sí. tienes accionistas también en GuruWalk, o sea que ahí hay que organizar, ¿no? Sí, realmente a día de hoy seguimos siendo la misma SL, no hemos dividido Ah, SLs, vale, entonces ok. ese problema lo estamos retrasando, pero lo tenemos más o menos claro, y es que formaremos una SL nueva, y en esa nueva SL pues GuruWalk tendrá un porcentaje importante, como es lógico, y yo también tendré otro porcentaje, porque al final, pues eso, no trabajo 8 horas al día, trabajo 12 horas al día durante 7 días a la semana, y aparte del sueldo, pues lógicamente estoy emprendiendo con el dinero de GuruWalk, y ellos son nuestros principales inversores y es un proyecto dentro de la spin-off, pero al final también es algo que estoy tomando yo las decisiones, aunque hablo mucho con Juan, pero al final estoy liderando yo el proyecto como si hubiésemos levantado dinero en otra empresa. Total. Entonces, así Vale, es como lo entonces, hacemos. entendido, es interesante. Entonces, GuruSoup ahora, ¿nos puedes dar ideas de volúmenes? No sé si de tickets que estáis gestionando, de número de clientes o para tener una idea. Sí, claro. Antes te decía, por ejemplo, que en GuruWalk en aquel momento contestábamos 15.000 tickets al mes, ¿vale? Pero Sí, gracias a que se incorporó GuruSoup, cuando GuruSoup empezó a ir bien, que consideramos ir bien, porque antes lo que hacíamos era que cuando una empresa entraba, nuestra propuesta de valor era que yo iba a hacer 7 veces más productivos a los agentes. Entonces, con un agente ibas a contestar 7 veces más. Por lo tanto, una persona podía hacer el trabajo de 7, ¿vale? Y ahí fue cuando nos reformulamos y dijimos, pero ¿por qué 7? Por qué no el 100%? ¿Por qué no todo? ¿Por qué no intentar tirar lo máximo? Y por suerte lo conseguimos. Entonces, gracias a que reformulamos todo GuruSoup y lo volvimos a hacer desde cero, ahora mismo GuruSoup contesta al 100% del customer support de GuruWalk, contestamos a esos 15.000, 20.000 que nos entran por email, pero eso nos ha desbloqueado algo totalmente nuevo, que es que a día de hoy, por ejemplo, cuando un usuario hace un booking dentro de GuruWalk, se le envía automáticamente un WhatsApp desde el propio GuruWalk diciéndole estos son los detalles de tu reserva, y eso inicia un canal de comunicación con los clientes, ¿vale? claro. Entonces, lógicamente, incrementa el soporte y también mejora la atención al cliente, porque ya no te tienes que ir a un email, que la gente le da un poco más de precio, es todo más instantáneo. Entonces, en resumen,
hemos pasado de hacer más o menos unos 15.000, 20.000 tickets con GuruWalk, ahora estamos haciendo cada fin de semana extra 40.000 tickets más, ¿vale? Entonces, solo con GuruWalk y la combinación GuruWalk-GuruSub ya estamos a final de año superando el 500.000 de tickets contestados solo con estas dos alianzas entre GuruWalk y Sí. GuruSub. ¿Y cuántas personas están en soporte de GuruWork? Porque a un Una. momento, Solo, 500.000, 500, medio millón de tickets. sí. Es Hay, alucinante, ¿no? Ahí, una de mis máximas obsesiones que yo decía cuando hacíamos el software es que GuruSub va a ser un software gestionado por una persona. No necesito, y además cuando la gente, que esto es como una rotura de patrones de cómo funciona el Customer Support, cuando alguien se mete a GuruSub dicen, ¿y cómo le asigno los tickets a mi compañero? Digo, es que no tienes que asignar nada, simplemente tienes que darle la información al sistema para que el sistema Sí. conteste de forma perfecta. Pero Víctor, entonces, ¿esta persona qué hace? Porque imagino que todo se responde, está automatizado, ¿no? O sea, ¿a qué sirve esa persona? Sí, no es tan así, ¿vale? El sistema funciona automatizado en torno al 95%, ¿vale? Y hay un 5% de edge cases que todavía no están contemplados por el sistema y nosotros lo que hacemos es que esas respuestas, cuando detectamos que es algo que no podemos contestar o que entendemos que vamos a contestar mal, lo que hacemos es meterlo en una cola de prioridad en el que a esta persona, que es Ana, que es compañera del equipo que nos ayuda una barbaridad, le aparece como una casuística de estos tickets o estas conversaciones, no lo Sí. llamamos tickets, lo llamamos Pero el conversaciones. sistema detecta que algo no va a responder bien y lo pone en revisión humana. Eso es. Danos ejemplos, por ejemplo. ¿Cuáles son los últimos ejemplos que te han sorprendido y dices, ostras, es que esto era muy raro? Casos nuevos, ¿no? O sea, al final todos los productos siguen iterando y siguen modificándose y entonces el sistema de agentes, por ejemplo, no tiene por qué saber que hoy ha habido una release que han lanzado una nueva parte del producto y eso genera nuevo soporte. Entonces, esas cosas que vamos a contestar mal porque el sistema no estaba preparado para ello, por ejemplo, se prioriza para que Ana les eche un ojo Pero manualmente. danos un ejemplo para Por entender. ejemplo, GuruWalk está ahora mismo está no solo haciendo free tours y está empezando a ofrecer otros servicios, Vale. como venta de entradas o tours de pago o demás. Entonces, durante 6 meses hemos creado el sistema de agentes que contesta a la casuística de los free tours. Pues empiezan a llegar las primeras problemáticas referentes a he pagado con tarjeta de crédito la compra del tour y me lo ha rechazado el sistema. Pues entonces Vale. son cosas nuevas que en este caso son nuevas para el negocio y son nuevas para Ana y para GuruSub. Entonces el sistema como que te prioriza esos mensajes para que Ana entre a ver, vale, pues qué agente tengo que crear, qué información tengo que dotarle, cómo me tengo que conectar con la base de datos de GuruWalk o cómo tengo que conectarme con Stripe para saber cuál es el error durante el pago. Entonces el sistema un poco lo que hace es priorizar esas conversaciones y dejárselas ordenadas para que ella sea capaz de entender por qué no ha podido contestar bien y qué es lo que necesita, qué información necesita aportar al sistema para poder hacerlo. Vale. Entonces, dices GuruSub es como muchos agentes distintos. Sí, ¿Nos bueno, puedes muchos. explicar la... Es que cuando digo muchos y hablando de más de 500.000 de tickets, la gente puede pensar que hablábamos de cientos, pero la realidad es que Ana tiene 22 agentes creados. Y con 22 22 agentes, agentes gestiona medio millón. Y esos 22 agentes, porque, o sea, a ti te parece muy natural, ¿no? Pero para una persona diría, pero ¿qué hace de distinto dos agentes? Si nos puedes contar para entender cómo funciona el tema de agentes, que es lo que más estamos hablando en el mundo de la IA este año, ¿no? Creo que... sí, totalmente. Pues, por ejemplo, te pongo dos casuísticas, ¿no? Opuestas y que muchas de las personas que pasan por GuruWalk sentirán, que es quiero hacer un tour y te mandan un email o te mandan un WhatsApp diciendo, oye, quiero hacer un tour en Valencia mañana. Y entonces, por ejemplo, ese es un agente, el agente especializado en ofrecerle disponibilidad a usuarios y buquear en base a su petición, ¿no? Entonces es un agente que se configura con una serie de reglas de negocio en la que se explica cuál es su misión y su misión es ofrecer disponibilidad y si no hubiese disponibilidad porque está saturado, ofrecerle alternativas como que se meta en la web de GuruWalk y algún truco con que busca a los mejores gurús y les manda un mensaje privado porque a lo mejor les puede abrir un poco más de disponibilidad y por ellos mismos pueden solucionarlo. Y entonces eso, por ejemplo, ese agente, aparte de tener como esa regla de negocio, también tiene capacidad de conectarse a la base de datos de GuruWalk, en este caso a través de API. Entonces, nuestro agente, cuando hay alguien que hace una pregunta de, oye, quiero hacer un tour, nosotros tenemos configurado, vale, para hacer una petición a esta API, yo tengo que saber en qué ciudad, qué día y cuántas personas. Pues nuestra agente va a repreguntar a la persona y cuando la persona nos dé la información, vamos a hacer la petición, vamos a obtener la disponibilidad, se va a formatear en un formato que, en este caso, ha decidido Ana en base a ese prompt de ese agente y se le va a contestar al usuario.
Ok. Si la gente, por ejemplo, el usuario te dice, vale, pues efectivamente quiero hacer el del día 5 o el tour de graffiti, pues entonces el sistema entiende a cuál hace referencia, hace una petición a base de datos y le buquea, por ejemplo. ¿Vale? Vale, o sea que hay como un agente que va a mirar la disponibilidad y otro agente que le va a decir, te buqueo y pagas si tienes que pagar online o pagas directamente al... Eso es. También puede al... ser un agente que haga las dos tareas. El mismo agente de ofrecer sí, ofrecer tours a la persona también puede hacer la parte de buquear directamente. Un agente puede tener diversas acciones. Es Vale, más, casi todos los agentes tienen varias acciones. vale. ¿Y por qué 18 entonces? 22. 22, perdón. Porque es el número que después de haberlo iterado es el número con el que el sistema ha obtenido una mayor performance. Con esos 22 cubrimos todas las casuísticas del negocio, son prompts pequeños, lo suficientemente pequeños, como decía antes, para que el sistema no pierda la atención, sea capaz de ejecutar las acciones de forma correcta y con eso hemos conseguido llegar a automatizar de forma satisfactoria, que esto es lo importante, porque automatizar, si es una castaña, no vale para nada, ¿no? De forma satisfactoria el 95% de los mensajes. Entiendo. Entonces, aquí es donde decíamos antes, cada agente puede estar hablando con un modelo o el otro en función de la dificultad y del coste y todo esto. Sí. ¿Cómo sabes que es 95 satisfactorio? ¿Cómo tú mides la calidad de la respuesta en función de qué criterio? Al final, nosotros, después de toda la ejecución del sistema de agentes, esto a lo mejor es un poco técnico, pero sin problema, tenemos una cosa que llamamos modelo juez y este modelo juez tiene cuyo objetivo evaluar cómo ha sido toda la ejecución durante todo, entender cuál ha sido la pregunta y cuál ha sido la respuesta que se le ha generado y lo más importante, luego obtener el feedback del usuario de una vez ha terminado eso. En base a ese proceso, el modelo juez de una serie de reglas y puntuación que otorga a cada conversación, nosotros sabemos que hemos dado la mejor contestación que se le podía dar al usuario. Que muchas veces la mejor contestación no es tener un usuario contento, porque si un usuario viene a ti a ponerte una queja porque eres un desgraciado y le has jodido la vida o porque no se ha podido presentar al tour y su mujer le ha dicho que ha elegido mal el tour, ese usuario va a seguir enfadado contigo, no vas a solucionar el problema. Pero sí que en base a tus reglas de comportamiento y a tu sistema de agentes le has dado la mejor respuesta que le puedes dar. Oye, pues entiendo que te haya pasado esto, puedes dejarme una queja en este sitio y nuestras personas del equipo de producto van a analizar tu caso para mejorar esto. Entiendo que es una putada, pero mira, aquí te dejo otros tours por si el día de mañana quieres hacerlo o te damos alguna recompensa de alguna otra forma. Entonces, ese usuario va a seguir enfadado por mucho que le digas eso y medir su satisfacción para atención al cliente no es correcto porque ese usuario te va a puntuar mal, aunque le hayas dicho lo que se le tenía que decir en ese momento, ¿no? Pero si tú entiendes el sistema como pregunta, respuesta y luego feedback final del usuario y tú evalúas si todo eso ha tenido coherencia y ha sido lo mejor que podías generar, ahí tienes como una especie de puntuación interna que nosotros obtenemos para cada respuesta. Ok, entonces tú tienes un agente, un superagente que va validando, ¿no? De cierta Sí, manera, un juez, como decías, que va sí, validando, pero todas las respuestas o aleatorias o cómo lo haces. todas, todas. Todas. Sí. Y en función de eso, por ejemplo, eso es lo que te decía, cuando se está generando la respuesta, si nosotros vemos que esta gente nos para la ejecución y nos dice, oye, que no tiene coherencia entre lo que te ha preguntado y lo que has respondido, pues esas son las respuestas que hay veces que las volvemos a intentar generar por si estadísticamente tuviésemos confianza en que volviéndola a generar funciona bien, ¿vale? Y hay otras que son las que nosotros directamente movemos a lo que llamamos needs review, que es en las que entrarían a revisar por qué esto que nosotros estamos generando no podemos contestarlo bien. Total. Vale, entonces si me voy a la innovación al nivel de modelo de negocios, que es, oye, cómo la IA va a impactar también los modelos de negocios, vosotros lo estáis viviendo, porque entiendo que lo que has dicho es, mis antiguos competidores, ¿no? Intercom, Zendesk y todo esto, te hacían pagar por números de personas que Sí, atendían tu soporte. Y yo justamente estoy reduciendo esto, entonces no puedo ir por una comparación de modelo de negocio. Am, Esto lleva también desventaja, es que hay un mercado que está acostumbrado a pagar de una cierta forma y tú llegas y dices, no, yo te voy a quitar de sí. cierta, no vas a necesitar, ¿no? Tanto, y además te voy a ofrecer un precio distinto. O sea, ¿cuál es tu experiencia en esto? Porque no debe ser sencillo. No, la experiencia es muy mala. O sea, yo creo que es lo que más nos cuesta ahora mismo, el entrar en empresas, porque todo el mundo cuando ve Grusu funcionar flipan, les hacemos demo, tal, y todo el mundo se queda con la boca abierta y luego se rayan diciendo deberíamos haber probado esto antes o deberíamos hacerlo antes, y luego empiezan las conversaciones de lo que tú has dicho. Vale, pero es que, por ejemplo,
equipos que tienen 80 agentes, que llevamos hablando con ellos 4 meses. Es que tengo 80 agentes de soporte y los 80 utilizan Zendesk. A ellos Zendesk les cobra 8.000 euros al mes porque, por eso, en base a tal. Pero es que, ¿cómo haces una migración de forma sencilla de Zendesk a Gurusub? Pues bueno, nosotros hemos empezado, ya llevamos meses con este problema, porque la realidad es que la gran mayoría de personas que vienen a nosotros, si por sí fuera, el día siguiente probarían Gurusub. Pero están acostumbrados a utilizar una tecnología, tienen 80 personas focalizadas en una tecnología y tal. Entonces empezamos a desarrollar como una estrategia que se llama Land and Expand, que es entrar en la empresa con pruebas y casos de uso sencillos, y cuando vean y tienen como confianza de que Gurusub les funciona mucho mejor que la solución actual, que ellos mismos quieran ir metiendo casos de uso dentro del propio Gurusub. Entonces, ¿Cómo por se llama ejemplo, esta metodología, Víctor? Land and Expand, que es aterrizar y Aterrizar y crecer expandir. dentro de la propia empresa, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, yo, estrategias que sigo, ¿no? Entramos en una empresa de estas. Oye, ¿vosotros ofrecéis servicio por WhatsApp? No. Oye, pues mete WhatsApp de Gurusub, que son 15 minutos, y empiezas a ofrecer servicio por WhatsApp a un pequeño grupo de clientes. Ya no choca con tu Zendesk, por ejemplo, ya no tienes que hacer eso. Vale, pues sí que lo hacemos, pero está dentro de Zendesk. Vale, pues entonces vamos a ver, por ejemplo, un pequeño grupo de mensajes que quieras empezar a que conteste Gurusub. Y entonces lo que haces es que desde Zendesk, ese 1% de tus mensajes los mandas directamente a Gurusub y en Zendesk se cierran directamente. Otra gente, por ejemplo, que ya tienen confianza, pero no quieren perder de momento como toda la trazabilidad de las conversaciones en un mismo sitio, que la fuente de verdad siga siendo Zendesk, por ejemplo. Pues no pasa nada, nos vinculamos a Zendesk, las contestaciones se generan desde Gurusub, pero te las devuelvo a Zendesk. Y allí de momento puedes seguir viendo toda la trazabilidad. Imagino y he escuchado que al principio ofrecías un add-on de Zendesk, ¿no? Que podía Sí, ser, oye, ya están esos ofreciendo. ¿Por qué cuál ha sido la decisión por decir, no, queremos un producto completo versus aportar un valor por encima de uno existente que tiene mucho cuota de mercado? sí, además, muy guay que me lo preguntes. Cuando hacíamos esa solución era cuando solo por a nivel tecnología y a nivel modelo de datos del propio Zendesk y lo que podíamos conseguir siendo un add-on es cuando hacíamos un 7 por de tickets contestados por los agentes. Y cuando me di cuenta de que no podíamos conseguir más del 7 por y estábamos siempre limitados a eso por Zendesk, fue cuando salimos de allí, creamos nuestro propio producto desde cero y desde prácticamente el primer día ya fuimos capaces de automatizar todo. Y fue por el cambio de mentalidad, que Zendesk nunca va a querer que todo se automatice directamente, porque Zendesk crece por usuarios, crece por Totalmente, personas. pero te podría decir, si tú aportas 7 valor más, Zendesk te va a comprar al final. Bueno, Entonces aquí sería como, cambio el mercado con un producto innovador o me pongo en una estrategia de éxito posible a un momento dado. Imagino que las dos. sí, te entiendo y además me he quedado pensando porque en ese momento cuando nosotros estábamos haciendo eso, Zendesk ya compró 2 o 3 empresas que hacían lo mismo y era una posibilidad, pero nosotros no montamos Gurusub por un exit temprano, incluso ni siquiera lo montamos por un exit. Tenemos como, Juan tomó hace mucho tiempo la decisión, él es no solo founder, sino es el accionista mayoritario y al final, gracias a su porcentaje, pues él es quien decide el futuro de GuruWalk en este aspecto y él tomó la decisión hace mucho tiempo de no vender GuruWalk nunca, de siempre ser el propietario y de generar valor aquí dentro. Y con Gurusub tomamos la misma decisión en un principio. Al final nosotros lo que queremos es crear un software que valga 1.000 millones de euros, lo cual es extremadamente complejo. Es más, lo más probable es que no lo consigamos, pero con esa mentalidad lo que queremos es construir otro GuruWalk dentro de la propia empresa y que sea parte de nuestro ecosistema de empresas para toda la vida. Entonces, Vale, no valoramos ese exit temprano, aunque bueno, hay mucha gente que sí que tiraría por ahí. ok. Entendido. O sea, si eso es la mentalidad, también si un día queréis levantar dinero, vais a tener que explicar esto a fondos que quieren entrar, porque evidentemente no es la lógica de fondos normalmente que Sí, entran para financiar un crecimiento. Pero, eso, por no sé, ejemplo, en GuruWalk ya pasa y lo que se hace son, anualmente se hacen recompras de participaciones. Todas las personas que quieran salir en un momento dado, por ejemplo, creo que hace relativamente poco, la anual se ha hecho ya, y entonces a las personas que quieren salir en ese momento se valora la compañía en el momento de la empresa y entonces la gente que quiere vender levanta la mano y es el propio GuruWalk quien está recomprando sus participaciones. Entonces lo mismo, entendido. entras en una etapa semilla, inviertes y a los 3 años tú crees que tu múltiplo ya es correcto, levantas la mano y puedes salir de la compañía sin problema. Ok. Súper interesante.
El tema aquí es, podrías ir a empresas muy grandes o podrías decidir que vas a crecer con las que están creciendo porque migrar nunca ha sido fácil en tecnologías, ¿no? O sea, hacer Sí, migrar clientes es un dolor de cabeza en general, ¿no? sí, totalmente. Y luego mi pregunta es, ¿realmente estáis compitiendo con gigantes, ¿no? O sea, Hmm. Zendesk, Intercom son empresas súper financiadas y todo. ¿Y cómo lo vives esto de competir eh, Sí, eh, así? No, no, totalmente. No, tomamos también la decisión arriesgada, pero va un poco en la misma mentalidad de intentar dar una vuelta de tuerca y no hacer un poco lo que hace el riesgo, el resto, que es, por ejemplo, no entrar en una guerra de pujas. Nosotros, por ejemplo, no hacemos ads a día de hoy, no hacemos publicidad de pago para obtener clientes. Motivo, pues lo que tú has dicho. Zendesk e Intercom siempre van a tener más dinero que nosotros, aunque Grusub sea un éxito mañana y atraigamos a los fondos más grandes, van a tener más dinero y entrar en esa guerra de pujas lo que hace es que al final, cuando ellos quieran dominar el mercado, van a subir las pujas y se quedarán a los clientes. Entonces nosotros tenemos que intentar ser un poco más inteligentes y salir un poco de ahí y buscar otras vías de crecimiento. Que estamos buscando más por la parte de construir una marca sólida en el largo plazo, cosa que a día de hoy no conseguimos bien y lo podríamos hacer mejor, aunque también te digo que softwares como el nuestro hay un montón y Gurusub ya tiene como un volumen mensual de búsquedas de 1.500 búsquedas orgánicas mensuales, cosa que para una empresa tan joven como la nuestra no es nada habitual, ¿no? Y luego, por otra parte, creo que nos gustaría crecer mucho en base a nuestro producto. Yo creo, y esto es un sueño idílico y veremos si algún día lo conseguimos, pero yo creo que si otra empresa como GuruWalk utiliza GuruSub y de repente se da cuenta que con GuruSub puede contestar 500.000 de tickets, PC componentes, si un día por fin cerramos y hablamos, las personas que dirigen PC Componentes lo único que tienen que hacer es flipar y hablar de nosotros a sus allegados, que serán otros grandes empresarios Mm. y demás. Entonces creo que si tenemos el muy mejor producto y revolucionamos por completo este sector, no hablaremos de pujas, sino hablaremos de que nuestra marca sea una marca sólida que atrae a clientes directamente, clientes interesados en nosotros. Eso es lo ideal, lo que busca todo el mundo, ¿no? Y es extremadamente difícil conseguirlo, como lo demás que estamos haciendo, que es extremadamente difícil conseguir. Pero de momento vamos a intentar tirar por esa vía y ver si somos capaces de atraer clientes con nuestro propio producto, un poco product-led growth. Sí, ¿y cómo consigues 1500 búsquedas sobre GuruSub de manera orgánica? ¿Qué dirías que son las claves que te permiten hoy tener esto? Sí, pues por ejemplo, dándole un poco de vuelta a la parte de la IA, ¿no? Al final es muy cambiante y todo el mundo quiere estar actualizado, nadie tiene la información completa, nadie prueba, cosa que nosotros sí que hacemos y nadie saca conclusiones reales y luego también nadie es tan transparente como nosotros de contar absolutamente todo, como estoy contando en esta entrevista y como contamos otros sitios, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí una parte importante es el inbound en este sector. Gracias a contar toda esta información referente a la IA y dar todos estos consejos y hacerlos en los sitios clave, por ejemplo, utilizamos YouTube para la parte más técnica y atraer a CTOs, y utilizamos LinkedIn para atraer más a CEOs o incluso personas de Customer Success o Customer Experience, pues dar esa información de valor que ellos a día de hoy necesitan, pero no tienen, porque ni tienen conocimientos para probarlo todo, ni tienen tiempo, ni su empresa se los permite, ni tienen recursos, pues ahí construimos un poco o sea, conseguimos miradas en nosotros y esas miradas en nosotros intentamos canalizarlas en GuruSub. Entonces llevamos ya un par de años haciéndolo así, al principio muy tímidamente, desde hace ya unos 6 meses más intensamente y más voluntariamente, y eso es lo que estamos intentando conseguir y que creo que no vamos mal encaminados. No, no, y es verdad que en LinkedIn he visto varios posts donde habéis tenido mucho tirón, ¿no? O sea, no sé Sí, si nos puedes compartir, sí, puedes compartir datos, pero para que la gente se dé cuenta, ¿no? De que al final LinkedIn también, evidentemente, es una red social profesional que te permite de llegar a tus clientes o a tus futuros clientes, ¿no? sí, totalmente. Ahí, por ejemplo, bueno, publicamos ayer una publicación de este estilo, pero la que mejor nos ha funcionado que es como algo, seguramente es un outlier, es algo que no vuelve a suceder porque es muy difícil de conseguir, pero fue la primera prueba que hicimos. Y ahí conseguimos en total, porque fueron dos publicaciones una después de la otra en dos cuentas diferentes, pero ahí conseguimos 4.500 comentarios de gente queriendo utilizar nuestra IA para WhatsApp o nuestra IA para Gmail, ¿no? Entonces, esos 4.500 comentarios significan, creo que eran 500.000 de impresiones, 500.000 impresiones de las publicaciones de LinkedIn, y eso al final luego se tradujo en que de los 4.500 hemos hablado a día de hoy con más de 200 empresas
y de ahí hemos conseguido cerrados a día de hoy, más de 10 clientes de los otros que seguimos trabajando, ¿no? Pues bueno, pues fue una publicación y luego 200 reuniones y seguimos haciendo reuniones con muchas de las empresas, pero ya estamos capitalizando eso, ¿no? Entonces, esa es una de las Es un formas. caso súper interesante, ¿no? Sí, pero bueno, que también es muy atípico, que incluso nosotros si lo intentamos replicar, no creo que cada vez que queramos hacer esa publicación volvamos a conseguir 10 clientes por cada publicación que hacemos, ¿no? No, pero si no lo haces nunca va a pasar, Sí, también, totalmente. ¿sabes? Entonces, y en YouTube es el tema del podcast vale, Bueno, ahí en YouTube hago dos acciones. En la parte sí, es la del podcast del test de Turing, que ahí también un poco hablamos más a CEOs, gente de producto, ¿vale? Un poco más, es más como más transversal, no tenemos tanto el rol definido. Ahí es una conversación entre colegas que estamos montando una empresa y vamos comentando cómo van nuestras empresas, focalizadas en IA, obviamente. Y la otra parte de YouTube es el canal de YouTube de GuruSub, ahí es un canal ya, sí que es más técnico. Por ejemplo, me pasa mucho que las grandes personas que hacen IA en España y hacen productos de IA en España, sus CTOs vienen a nosotros porque su principal fuente de información somos nosotros, ¿no? Entonces, es como una forma muy potente de entrar en las empresas, porque al final yo cuando hablo con un CTO que de las grandes empresas, su mensaje es: hostia, tío, es que estábamos intentando montar un GuruSub, no me salía esto como era, busqué en GuruSub, o sea, busqué en YouTube cómo hacer algo de voz, de agenda, no sé qué, os vi a vosotros y es que ya no tiene sentido que lo desarrolle yo, porque lo estáis haciendo mejor, más rápido, lleváis meses ahí y tal. Entonces, es como nuestra forma de entrar a las empresas, ¿no? Conseguimos a alguien que confía en nosotros en base al conocimiento que tenemos, el producto, y enseñamos en ese conocimiento cómo funciona el producto, y vienen ellos de forma proactiva, entendiendo el problema mejor que nadie, porque ellos mismos lo han intentado desarrollar y no han sido capaces, no porque no sean capaces cognitivamente, porque al final esto es documentación que está pública y todo el mundo puede hacerlo, sino por la cantidad de tiempo que nosotros invertimos a innovación, a que si esta semana sale algo nuevo, lo vamos a probar mañana y va a estar en el producto pasado mañana. Y si tú quieres estar así, a ese nivel de llevarlo a la cresta de la ola, necesitas tener a un equipo solo focalizado en eso. Y si tu producto, tu negocio se dedica a otra cosa, lo lógico es que no inviertas recursos en ese área, ¿no? Entonces ahí es Hmm. donde entramos nosotros a tener una solución más validada después de 2 años, y que puede resolver un problema mañana. No tiene que resolver el problema dentro de 6 meses en tu compañía. Víctor, hablabas de tu filosofía de prueba y lo cuentas de vez en cuando y me parece interesante, ¿no? Porque lo que sí es una característica de este mercado es todo cambia permanentemente. Esto te genera además un FOMO de dices, ostras, es que hay nuevas cosas, ¿no? O sea, simplemente en algunos meses hay Operator, Sora, por ejemplo, desde ChatGPT, Deep Research, o sea, dices, hay un montón de cosas que salen, pero eso es ChatGPT, pero es que el mercado es enorme, ¿no? Sí. Um, ¿Cuál es esta filosofía que has implementado que creo que puede ser muy interesante para nuestra audiencia de entenderlo? Sí, al final yo creo que lo más importante de asumir aquí es que estamos en un punto en el que no probar un nuevo avance tecnológico de la IA puede ser perder pasos frente a la competencia y tener un gran coste de oportunidad de lo que estás haciendo. Y nosotros lo vimos el día que decidimos dejar de utilizar la tecnología que utilizábamos antes, que era RAG, lo que hablábamos antes, que al final no he terminado de comentarlo, pero bueno, por utilizar un sistema de agentes. Y ese día hicimos esa prueba, y esa pequeña prueba que nos juntamos todos en una habitación para hacerlo, nos desbloqueó lo que es GuruSup ahora. Y en ese momento, por ejemplo, GuruWalk no podría contestar 500.000 de tickets. Podría contestar, pues si Ana contesta 1.000, pues con GuruSup podría contestar 7.000. Y entonces la diferencia es abismal. Entonces, el coste de oportunidad en un mundo tan cambiante es inmenso si no te paras y pruebas. Entonces, también llega un punto en el que tenemos mucho olfato, sabemos qué cosas parecen un poco un bluff y qué cosas son de verdad, parecen potentes, pero al final la mentalidad es: por no probar esto hoy, y a lo mejor lo pruebas dentro de 3 semanas porque vas saturado, tu producto durante 3 semanas va a seguir construyéndose en una dirección que es equivocada totalmente. Entonces, prefiero no producir hoy, no producir esta mañana, no desarrollar nuevas features, no solucionar bugs o no meter estabilidad al sistema en pro de averiguar si esta que acaba de salir anoche nos va a cambiar la vida. Entonces, lo lógico y lo También habitual. esto es un cambio, ¿no? Porque tenemos sprints, tenemos desarrollos, tenemos una roadmap. Pero, por Normalmente ejemplo, nosotros no es los así. tenemos. Vale, Precisamente por todo explícanos eso. porque seguramente hay empresas que están pensando desarrollar temas de IA con su negocio y entonces no tienes roadmap, no tienes sprint.
No, al final nosotros tenemos que ser súper rápidos, súper ágiles y súper capaces de aplicar el feedback del cliente de una reunión a otra prácticamente. Entonces nosotros digamos que vivimos al día. Yo tengo una planificación, a lo mejor lo que vamos a hacer hoy y lo que vamos a hacer mañana. Y en ese hoy y mañana seguimos teniendo reuniones con clientes, que ahora cuando terminamos de grabar el podcast, por ejemplo, tengo un onboarding con otros clientes. Recibimos nuevo feedback, voy a producto, oye chicos, que me han pedido esto, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Lo hablábamos tal, debatimos, venga, sí, pues vamos a ello. Y cuando ellos terminan la tarea, que debería empezarse esa tarea hoy y debería terminarse esa tarea hoy, porque hacemos como desarrollos súper pequeños, súper iterativos, al final eso sube a producción, yo contrastaré con otros clientes esto que acabamos de desarrollar, si tiene sentido, y esto nuevo que un cliente me acaba de decir, lo lanzamos directamente. Y no lo gestionamos por Ya, feedback, o pero sea, por... Víctor, ¿esto es factible cuando ya tienes miles de clientes en una plataforma? Porque imagino que hay personas que te dicen, ya, esto está muy bien, Víctor, cuando empiezas, porque puedes ser muy ágil, tienes un pequeño equipo y vas desarrollando a medida que te pregunta tu cliente o tu futuro cliente. Pero Mm. cuando ya tienes 2.000, 10.000 funcionando en la plataforma, ¿qué haces? ¿No? Lo primero, creo que debería ser así siempre, eso debería ser como obligado. Y yo, por ejemplo, en la startup que te comento que montamos en 2022 cuando salí de GuruWalk, nosotros llegamos a tener más de 400.000 alumnos en un campus formativo y hacíamos lo mismo. Yo todos los días me reunía con alumnos y hacía un poco de shadowing y estaba con ellos viendo cómo estaban dentro del campus y salía con posits en la mano, los ponía en una pizarra y de las cosas que más impacto podían tener en nuestro negocio era lo siguiente que cogía el equipo. Y entonces lo otro que me habían dicho que estaba hecho, con la siguiente reunión que yo tenía con otro usuario, me cogía ese POSIT y me iba. Y teníamos 400.000. Entonces, sí que se puede hacer. Lo que pasa es que pues vives en un frenesí, ¿no? O sea, Grusub ahora mismo es caos, es nerviosismo, es ganas a tope, es entra a trabajar a las 8 de la mañana y te vas a las Ya, 9 de la ya, ya noche. escucho equipos, ¿sabes? En mi cabeza me viene inputs de experiencia pasada donde los equipos deben decir, joder, es que si no tenemos una línea muy clara a dónde vamos, es que el barco va cambiando cada día con las Claro, olas. pero eso, por ejemplo, yo creo que se basa ya en atraer a las personas que sean capaces de hacer eso, ¿no? O sea, desde luego, por ejemplo, si yo estoy haciendo una entrevista a alguien y una persona me dice que no quiere trabajar con esta forma de trabajar porque prefiere trabajar con sus sprints y tenerlo todo claro, yo le digo, pues sinceramente creo que Gurusum no es tu sitio ahora mismo. A lo mejor dentro de 5 años somos súper estructuraditos y tal, pero ahora mismo vivimos en un Ni frenesí. siquiera si acabas de decir que siempre debería ser así. Sí, o sea, para mí sí, para mí sí. Y en GuruWalk piensan lo mismo. Entonces, por ejemplo, esas personas, GuruWalk tampoco trabaja por sprints. Entonces, esas personas cuando las entrevistamos, si no están dispuestas a cambiar su forma de trabajar y se sienten más a gusto de esa forma, que es totalmente comprensible, porque grandes empresas del mundo funcionan de esa forma y obviamente les va muy bien, pero nuestra forma de trabajar, por ejemplo, creemos que no es esa, que en una etapa tan inicial de GuruSub en la que la IA cambia todos los días y hay que probar cosas, que yo tenga un sprint no tiene ningún sentido, porque es que en 3 días el sprint está roto y no tiene tal. Roadmap, a mí me encantaría muchas cosas de GuruSub, pero hasta que no solucionemos lo que para mis clientes a día de hoy más le preocupa, ¿para qué quiero un roadmap? Si tengo una reunión ahora y me dicen, si no tengo esto yo no puedo trabajar, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir y muchas veces que esta es la parte del producto, es obtener su feedback y pensarlo mucho mejor, porque el cliente a lo mejor te dice una solución que llega hasta aquí y tú, por lo que sabes del producto, puedes conseguir algo que es mucho más potente, ¿no? Entonces, ahí me dicen, necesito esto, perfecto, lo apunto, me voy con el equipo, ¿cómo podríamos hacer algo más potente todavía? Vale, pues mañana ya tenemos en producción algo que es una parte pequeñita de lo que esta persona ha pedido para ver si efectivamente esto se ha solucionado su problema. Y vamos iterando así. Y ya te digo, GuruWalk es un negocio de 7 años que factura millones, que les va muy bien y tampoco trabajan con Sprint, trabajan también de esta forma. Ya, totalmente. Pero es verdad que la propia tecnología que estamos usando, ¿no? Cada día acelera este tema de ser muy ágil, que Hmm. quizás estamos viviendo también y no nos damos cuenta un cambio importante al nivel de los equipos y de la manera de trabajar, por este tema de ir tan rápido con las tecnologías, ¿sabes? Que están Sí, añadiendo ahí no podemos estar pensando a un año porque no tiene sentido, ¿sabes? sí, totalmente. O sea, por ¿Cuáles son los ejemplo, retos? Perdón, no. ahí me gusta mucho una frase de la gente de Meta que dice, tú vive en el futuro, ¿no? Y lo ha dicho muchas veces a Malman últimamente. Es en plan, tú piensas que los agentes lo van a poder hacer todo. Y la vida te va a ser más fácil si construyes en esa dirección. Porque tarde o temprano los agentes lo van a poder hacer todo.
Entonces tú piensas que la tecnología, tú dices, es que todavía no hace eso. No te preocupes, si dentro de 6 meses van a poder. Entonces lleva tu producto en esa dirección, no vayas en una dirección contraria. Como no pueden hacer esto, lo haré yo. Pues entonces cuando puedan, tu producto está muerto. Entonces apóyate en que la IA y los LLMs cada vez van a ser mejores. Entonces Sí, yo tú, lo que digo siempre con las personas y en las formaciones es, estás usando la peor IA en este momento, porque mañana será mejor. Entonces, claro, no te frustres a otro nivel, porque tú estás más en tecnología, yo estoy en evangelizar y ayudar a las personas a entender lo importante que es de formarse hoy. Pero evidentemente hay gente que se frustra, porque inmediatamente no tiene un resultado del que esperaba, pero le digo, es que mañana lo vas a tener, ¿sabes? Y ya lo hemos visto durante 3 o 4 años pasado. Y tú dices lo mismo, pero al nivel de producto y de tecnología, ¿no? O sea, tranquilo que esto va a llegar. Entonces piensa en lo que vas a poder hacer en el futuro, porque esto va a llegar. totalmente. Am, pero eso significa también que puedes tener competidores mañana, Sí, ¿no? sí. Nosotros podemos O sea, tener... ya tienes, pero Sí. puedes tener mucho más mañana porque, o sea, ¿cuál es la barrera de entrada para desarrollar un Guru Sub dentro de 6 meses? ¿Sabes? Es una pregunta muy buena, porque además, ahora que estamos con el tema de posibles ronda de inversión y tal, pues un poco nos preguntan nuestros modes y todo esto, ¿vale? Y a lo mejor me tiro un poco un tiro en el pie, pero también quiero ser realista en este punto, en concreto en esto que estamos hablando, ¿no? Nosotros, por ejemplo, esta versión actual de GuruSub, la que es capaz de solucionar 400.000 tickets, medio millón de tickets con solo una persona, tardamos 2 meses en desarrollarla, ¿vale? Entonces tú puedes pensar, pues cualquier equipo, o sea, pues entonces GuruSub tardas 2 meses en hacerlo. Vale, pero llevamos 2 años habiendo hecho 1000 pruebas, habiendo hecho 1000 approach, habiendo navegado mucho dentro de nuestra industria, entendiendo qué significa el customer support, que muchas veces customer support significa copiar este mensaje y pegarlo, y no es así, significa resolver de verdad el problema del cliente para que el cliente no vuelva y hable bien de ti porque le has dado la mejor experiencia de atención al cliente. Entonces, sí, nosotros hemos construido GuruSoup en 2 meses. Técnicamente se puede hacer, pero además tenemos como un bagaje súper grande de conocimiento de IA en todas las áreas y yo, por ejemplo, muchas empresas que a día de hoy empiezan a desarrollar cosas y están más metidos ellos en su producto, gracias a todo lo que sabemos nosotros del LLMs que llevamos 2 años haciendo, yo sé que las cosas no van por ahí o sé que las cosas van por allá y tal. Entonces, al final, nosotros nuestro mayor activo seguramente ahora mismo es todo el conocimiento que tenemos de IA y nuestra mentalidad y nuestra forma de trabajar. El producto está bien, GuruSoup está bien y que conteste medio millón de tickets es algo bueno, es alucinante, pero vuelve un poco a lo mismo. Dentro de 6 meses puede aparecer una IA de OpenAI o de cualquier otra empresa que haga esto directamente o que lo facilite más todavía y en lugar de tardar 2 meses en construirlo, tardes 2 semanas, ¿vale? Entonces, nosotros, al final, el código, las líneas de código no es lo importante es los individuos que estamos formando el equipo, el conocimiento que tenemos, cómo iteramos y cómo de rápido nos adaptamos al cambio. Y si dentro de 6 meses aparece algo que mata el customer support por completo porque ahora hay otra forma mejor de hacerlo, pues nosotros estaremos ahí al día siguiente. Entonces, nuestro mayor mode somos nosotros mismos, no son las líneas de código, nuestra estructura de programación y demás. Hmm. Los modelos de voz, por ejemplo, ¿cómo los ves integrando dentro de la atención de soporte? Porque un amigo me compartió lo de Sesam, ¿no? De Mm, americano. O sí. sea, tú hablas con este modelo, que es uno de otro, que hay varios, y dices, ostras, es alucinante, ¿no? La naturalidad, la parte humana que hay en el modelo. Esto también se va a integrar dentro de un GuruSoup. O sea, ¿vosotros Sí. vais a dar servicios de voz también? Sí, nosotros ya hicimos un approach en el pasado, que tenemos uno de nuestros vídeos más vistos del canal de YouTube, que tiene como 20.000 visitas, es precisamente haciendo esta prueba. Y fue impactante, porque nosotros hicimos como la parte pública, en el vídeo enseñamos tal, pero luego internamente nosotros hicimos un caso de uso de utilizar el teléfono y fue una barbaridad. El tema es, así como la fiabilidad del sistema mediante emails, WhatsApps o mensajería instantánea es del 95%, en voz no creo que todavía sea ese porcentaje. Entonces, seguramente meterlo dentro de GuruSoup hoy significa que te va a contestar bien a lo mejor al 50% de los casos. Y eso no es ofrecer la mejor atención al cliente, eso es reducir costes. Y nosotros no entramos a las empresas a reducir costes, entramos a mejorar muchísimo la atención al cliente. Entonces, sí que vamos a iterar mucho sobre eso porque yo también creo que es algo impactante y eso también es cambiar el futuro por completo, que tú llames a una compañía y al segundo le digas, oye, es que quiero hacer un tour en Valencia,
pues mira, tengo estos 5 y empieza mañana a las 5 de la tarde. Vale, quiero el primero, ¿cómo te llamas? Tal, ¿es este mismo número de teléfono que te has registrado? Sí, pues ya lo tienes registrado. Y que en 20 segundos esa conversación se termine y no tengas que navegar, no tengas que escribir, no tengas que hacer nada. O sea, eso es transformador y eso me encantaría que fuésemos ahí. Lo que pasa es que creo que todavía no estamos en ese punto. Hemos hecho pruebas de concepto y funcionan bien en algunos casos, pero no funcionan bien siempre. Entonces, cuando seamos capaces de llevar un entorno que funciona bien siempre, lo lanzaremos como producto dentro del propio GuruShoot. ¿Y cuándo crees o imaginas que podría ser? Pues la verdad es que la Real-Time API, que es la forma más fácil de acceder a esto de OpenAI, está por su versión beta todavía. O sea, realmente, aunque lo vemos súper natural, porque cada vez tenemos más confianza en la IA y vemos qué cosas van a llegar, pero esto es una versión súper preliminar que lanzaron hace 4 o 5 meses. Entonces, falta iterar, falta que ellos avancen en su modelo y vaya mejorando. Por Si ejemplo, tendrías que apostar, dirías, ¿en cuánto tiempo crees que como, sabes, no te estoy pidiendo algo 100% seguro, simplemente para decir, oye, pero estamos hablando de 5 años? no, 5 años no, un año lo sumo. O sea, yo espero lanzar la voz incluso antes, aunque no lleguemos a hacer bien el 100% de los casos, pero si por teléfono estamos haciendo bien un 80%, que es algo bastante asumible, sí que lanzaría una prueba piloto para que clientes empezasen con GuruShoot por teléfono. Y vosotros o sea, yo diría, si tengo que atacar un segmento, ¿no? En Gurushub, pues ataco el mundo del travel, porque es donde tenéis más experiencia, hoteles, o sea, hay un montón de negocios en el travel y además vosotros entendéis esta Sí. problemática, ¿no? Sí, empezamos así. Los primeros clientes fueron colegas nuestros, empresas que nos habíamos asociado con ella en el pasado, del mundo del travel, para llegar a partnerships y demás. Y eso fueron las primeras empresas que tuvimos. Y es bastante lógico ese crecimiento. El tema un poco es, claro, ¿por qué haces eso? ¿Lo haces porque necesitas facturar? ¿Lo haces porque necesitas crecer? ¿O lo haces por feedback, ¿no? Entonces, como nosotros no necesitamos facturar ahora mismo porque vivimos del sustento y de la inversión económica de GuruWalk y levantaremos ronda en algún tiempo, no necesitamos facturar. Entonces, si quiero feedback, creo que no quiero feedback solo de hoteles, ¿no? Porque entonces haría un GuruSub orientado a cómo se soluciona el problema en los hoteles. Si lo hago por crecer, un poco lo mismo, porque si empiezo a crear una marca verticalizada en el mundo del turismo, ya no hablo a los CTOs, hablo a las personas que regentan o que gestionan hoteles, ¿no? Entonces, al final, nosotros ahí, aunque utilizamos los primeros clientes de contactos nuestros cercanos de Travel por ir empezando las primeras pruebas de concepto y los primeros productos, al final hemos ido a intentar ser un producto de ámbito general que está en muchos sitios y recopilar feedback de personas muy, muy diferentes, que tienen negocios muy diferentes, pero que intentan hacer lo mismo, que es mejorar su atención al cliente. Entonces, un poco nuestra estrategia. No te Lo digo que sea la entiendo, pero mejor. también la complejidad de entender todos los negocios y de integrar, o tú tienes una integración muy sencilla, que no creo que Es, sea tan evidente, ¿no? ¿O no, sí? no, ¿Me pero vas a decir que sí? es extremadamente fácil. Sí. Vincularse no es difícil. O sea, y la atención al cliente, aunque no lo parezca, porque esto es muy típico, ¿no? Todo el mundo te dice, vale, pero lo que nosotros hacemos es más difícil que el resto. Y esa conversación la tengo todos los días. Y yo digo, vale, no pasa nada, nos ponemos ese día a contestar. Y yo todos los días, cuando hago onboardings, yo me pongo a contestar mensajes de esas empresas. Me meto, entiendo cuáles son vuestras problemáticas, entiendo de dónde coges la información para poder contestar, entiendo cuál es tu razonamiento para poder contestar y formulas un mensaje. Y eso es así en todas las empresas. No sé si en todas, pero en casi todas. Entonces, al final, sí, GuruSoup es ahora mismo, que no sé si esto es bueno, que es lo que te decía, es muy transversal, entra en todas las empresas del mundo. A lo mejor a futuro queremos verticalizarnos, no lo sé, pero ahora mismo somos muy horizontales y puede entrar con nosotros una empresa súper tecnológica como un SaaS, que hay muchos SaaS grandes que estamos vinculándonos a ellos y demás, o empresas como inmobiliarias que quieren utilizar GuruSoup para contestar WhatsApp y son Total. cero tecnológicos. Entonces, Y bueno, el estamos tema ahí. de pruebas lo hemos hablado, pero ¿cómo lo lleváis a la realidad del día a día con los equipos? Porque por una parte hay los clientes que piden nuevas cosas que estáis desarrollando y además tenéis que seguir. ¿Qué podríamos decir a empresas? ¿Cómo lo estáis haciendo para seguir este cambio permanente de tecnologías, de nuevas cosas que se lanzan, de nuevos modelos? ¿Cómo lo haces? Te cuento un poco cómo lo hacemos nosotros, ¿vale? Y a ver si a alguien le puede valer esto. Nosotros utilizamos a GuruWalk como nuestro beta tester, por así decirlo. Tenemos una persona de confianza que es Ana, que es una persona muy válida, que contesta un montón de mensajes y que la tenemos al lado. Entonces, nosotros en este caso lo tenemos súper fácil. Entonces, digamos que Ana prueba la última versión de GuruSub, la versión beta, lo que hemos probado nosotros, lo que hemos desarrollado ese día para resolver el problema.
y una vez vemos que a Ana le está funcionando todo en base a métricas y el sistema funciona bien, entonces eso pasa a cliente real, ¿no? Sí. Incluso empezamos a trabajar con algunos clientes que están flipando con GuruSub y dicen, no, es que yo quiero probar lo que esté probando Ana, yo quiero probarlo ya. Entonces, Vale, pero quizás no me he exprimido bien. Cuando digo las pruebas, son las pruebas de los modelos de las nuevas tecnologías, como decíamos vale. vos y todo esto. ¿Cómo lo incluyes en vuestra semana para tener esos huecos que están dedicados a la investigación? Vale. Ah, Es que no tenemos huecos dedicados a investigación. Si mañana aparece la Real-Time API V2, pues esa mañana investigaremos cómo funciona. Y si no aparece eso, pues no lo haremos. O sea, la realidad es que cuando yo llego a casa, que yo suelo salir tarde de la oficina, salgo como a las 9 o algo así, pues por ejemplo en ese momento que Fran también llega a casa, que es un poco quien está empujando en la parte de tecnología, me manda un WhatsApp y me dice, ¿has visto esto? Pues si eso es la hostia, pues al día siguiente cuando entramos a trabajar es lo primero que hacemos. Y hasta que vale, no... y has visto esto, significa que tenéis por ahí, para explicarlo de una forma, una de las alertas que os dice o que seguéis cuentas Sí, que van claro. informando, ¿no? Sí, al final, pues sí, siempre sigues gente, Twitter, LinkedIn, newsletters y demás. Ya, ok. Si pasamos ahora al tema de fichajes, porque has dicho estamos fichando, ¿no? Mm. ¿Cómo se ficha gente buena en IA hoy en día en el mercado? ¿Y cómo los atraes? ¿Y cómo los pagas? ¿Sabes? Sí. Bueno, pagarlos, lo dicho, de momento no tenemos problemas económicos, así que de momento no es un problema. Nosotros solemos No, pagarlas lo que a quiero pedido. decir con esto es que compites con empresas muy potentes en el mercado. Sí, también es que yo ahí, por ejemplo, pues nuestros salarios son competitivos, no pagamos menos que las empresas grandes. Pagamos lo mismo o incluso hay veces que más porque también trabajamos de forma presencial y nos cuesta encontrar talento de forma presencial. O sea, nosotros pagamos lo que la persona quiere cobrar. Tenemos un modelo un poco raro, que cuando nosotros tenemos un proceso y cuando llegas al final del proceso, tú dices, a mí me gustaría cobrar esto. Y yo me giro al equipo al día siguiente y le digo, oye, esta persona quiere cobrar esto, estamos de acuerdo por ficharla por eso y si el resto del equipo está de acuerdo, se le ficha. Y luego hay gente que pide, no que pida mucho, sino que entendemos que lo que nos está, en base a todo nuestro proceso de selección, lo que nos puede aportar no se justifica con el salario que nos pide, entonces le decimos, oye, lo siento, pero no te aceptamos ese salario. Pero nunca negociamos los salarios y no tenemos como un rango abierto, sino que cada uno cobra lo que cree que es justo por lo que nos aporta. Y si es un buen perfil, se incorpora a la empresa. ¿Vale? Somos un poco especiales en esa parte. ¿Cómo encuentras perfiles interesantes de IA? hmm. Pues la respuesta es que a día de hoy no los encuentro, la verdad. Lo que estoy consiguiendo es atraer a grandes programadores, gente con una muy gran cabeza, con una inteligencia muy grande, con muy buenas dotes de programación y sobre todo que quieren vivir el frenesí que es Gurusup ahora mismo, que quieren todos los días desarrollar pruebas de concepto y tal, y que les interesa muchísimo la IA, pero en sus trabajos actuales nadie les está dando la libertad de poder probar cualquier cosa e implementarla al producto y demás. O Entonces, sea que eso es importante. Lo que estás diciendo es, tú estás dispuesto, porque también conoces el tema y ya tenéis expertos, ¿no? Internos, a encontrar el talento que sí va a ser capaz de seguir vuestro ritmo, vuestra manera de trabajar, aunque se tenga que formar en IA al sí. principio, ¿no? Sí, que ya te digo, o sea, nosotros, o sea, la IA cada vez es más fácil de utilizar y demás. Y ya con nuestro bagaje, pues eso, pues tienes un poquito de olfato de por dónde tirar las cosas y eso es lo que yo le transmito un poco al equipo, por haber sido la persona que empezó en 2021 a hacer cosas con el LLM. Si no, no sería yo, sería otra persona que está más ahí metido, ¿no? Pero como llevo más años haciendo esto, pues puedo guiarles un poco más, que espero que en algún momento deje de ser así y no tenga que ser yo esa persona. Pero a día de hoy esa es la realidad. Fichamos a muy, muy buenos programadores que quieren lanzar un producto desde cero y que les motiva a transformar un sector por completo y en ese muy buenos programadores con esa mentalidad que luego si quieren además meterse en IA a saco, pues es su sitio, ¿no? Y además si quieren Hmm. trabajar presencial en Valencia. Estáis fichando, ¿no? Aprovecho porque si hay alguien Sí, que nos escucha, ¿no? tanto programadores como gente de operaciones, de ventas, de SDRs, Customer Success, porque estamos empezando a crecer y eso. A día de hoy yo hago 5 reuniones de onboarding al día, luego ventas, luego tal, luego por la noche programar un poquito y al final empiezo a necesitar no hacer todas esas cosas. ¿Y qué te gustaría hacer? Si tú tuvieras que hacer solo una cosa, La única que no voy a hacer porque voy a fichar a gente mejor que yo en eso, que es programar. Programar a mí es lo que más me gusta, pero
no soy el mejor programando, hay otras personas que son mucho mejores que yo y entonces, aunque sea algo que más me gusta, prefiero que haya gente que se preocupa más por esa parte de lo que lo puedo hacer yo. Estás viendo, porque me han hecho un favor de una newsletter sobre que el mundo del desarrollo y de los programadores ha cambiado completamente, ¿no? Mm, Diciendo, y creo que es interesante, vas a ser hay los top, que van a seguir top, y hay mm. la gente media, que la IA se va a cepillar, que esta gente lo que podría estar haciendo es lanzar proyectos en solo entrepreneur o en pequeños equipos. ¿Cómo ves este tema que hubiera cambiado en los 2 últimos años? Yo, por ejemplo, o sea, no te sé decir a futuro, pero te sé decir a día de hoy que la gente más buena sigue siendo muy reticente a la IA. Y sigo escuchando la frase de yo lo hago mejor, yo programo mejor que la IA. Y muchas veces es más, no le has dedicado el tiempo completo a entender cómo funciona esto, por lo tanto no le has sacado partido y es como si le hubieses preguntado a ChatGPT, hazme la aplicación más compleja del mundo y le tiras eso y no te contesta bien. Pues, chicos, es que no lo has entendido bien, no te has entendido cómo funciona porque no has dedicado el tiempo para hacerlo. Entonces, para mí lo más habitual ahora son grandes programadores senior que no utilizan la IA en su día a día y se niegan a ello porque las pequeñas pruebas que han hecho no les han salido bien. Es más habitual encontrar gente junior y gente mid que lo está utilizando porque no son tan buenos programadores y no confían tanto en su código que utilizan la IA. Entonces, es lo que encuentro a día de hoy. No te sé decir a futuro. No sé si a futuro, efectivamente, estos grandes programadores sí que empezarán a confiar en esto y lo utilizarán un montón y la gente mid senior, o sea, mid o más junior, pues a lo mejor no tendrán cabida en el sector, no lo sé, pero lo que sí que creo es que a día de hoy un programador, gracias a Cursor con Claude 3.7, programa mucho más y de mucha más calidad. Y nosotros también lo vemos en el equipo. Nosotros, te lo digo, somos muy rápidos, somos muy ágiles, pero también hacemos crecer Cursor de forma muy bestia todos los días. Y es gracias un poco a que tenemos un muy buen Cursor seteado y somos capaces de ir más rápido gracias a la IA, totalmente. Em, ¿Qué crees que te va a ilusionar en 2025 en el tema de la IA y qué te da miedo? Pues va por partes iguales, la verdad, porque como soy como muy fanático por la tecnología, al final lo que me va a ilusionar es lo que a día de hoy puede entrar en más riesgo en GuruSub, que es, por ejemplo, que aparezca mañana un modelo en el que le preguntes lo que sea y te conteste lo que sea. Y que entonces OpenAI, por ejemplo, empiece a vender eso, ¿no? Que te empiece a vender un modelo de IA al que tú le puedes conectar tus datos y te va a resolver el customer support. Pues lógicamente ese es el riesgo al que nosotros nos enfrentamos dentro de nuestro negocio. Eso como persona que está intentando levantar un negocio de esto. Pero a la vez creo que si eso pasase, transformaría otra vez el mundo por completo y como nosotros que estamos al filo de la tecnología seríamos de los primeros que veríamos eso, seríamos los primeros que nos adaptaríamos. Pero eso me encantaría verlo, eso vamos, pagaría porque mañana pasase y que nosotros fuésemos los primeros en reaccionar y tener otra oportunidad de negocio para hacerlo. Entonces, pues eso, riesgo y gusto porque pase a partes iguales en ese aspecto. Hace 2 años, cuando, o sea, o tres, o sea, dijiste 2020, Gursup empieza hace 3 años, ¿no? O 2 años. Sí, GuruSup empieza 2020. a principios de 2023. O sea, ni siquiera. O sea, 2 años, ¿no? 2 años, Un poco sí. más. Sí. En este momento, ¿qué decidéis de lanzaros ahí? O sea, que estáis hablando con Juan. Bueno, realmente estamos como 6 meses un poco definiendo hacia qué vamos, qué desarrollamos y demás. En Vale. verdad, la fecha de inicio es más septiembre de ese 2023. ¿Qué no te esperabas encontrarte que tú lideras este proyecto ahora y que no habías visto y dices, ostras, esto no me lo esperaba de verdad? Pues seguramente la dificultad de entrar a las empresas, la parte de la venta, ¿no? O sea, la rigidez ante algunas cosas. Por ejemplo, hace un tiempo tuvimos aquí una demo con un cliente que fue cliente nuestro en el pasado de otras cosas y le presentamos Gurusub. Y entonces él era el CEO de la empresa. Y cuando lo vio, se quedó así flipando y dijo, no, sí, yo es que esto tengo que tenerlo, o lo tengo que tener con vosotros, o lo tengo que tener con alguien, pero lo tengo que tener. Pero mi problema es cómo le digo a mi equipo que ahora voy a meter esto. Como llevo 5 años fichando a personas de atención al cliente, formándoles, utilizando un software, tal, y ahora de repente va a aparecer algo que todo eso lo puede transformar por completo. O sea, entonces yo lo que estoy aprendiendo más en esta etapa no es tanto sobre desarrollo, sobre producto y demás, porque sigo teniendo los mismos conocimientos que tenía hace 2 años, sino es el cómo romper esas barreras para hacerle fácil a las empresas la transición, que es lo que más me está costando en nuestro negocio. Porque, por ejemplo,
Yo he tenido otros productitos, side projects de IA súper chorras, de hacer imágenes y cosas de esas con un colega, y hicimos una pequeña campaña de publicidad que fue pagarle a un influencer 4 chavos porque hiciste un vídeo sobre nosotros, y ese fin de semana entraron como 500 euros en pagos de gente que quería hacer loras con sus imágenes. Y en Gurusub, después de todo el marketing que hemos hecho, de forma autónoma no han entrado 500 euros. Los 500 euros han entrado cuando nosotros hemos hecho los onboardings, hemos hablado con ellos, tal, no sé qué. Entonces, nosotros para la empresa ofrecemos un valor inmenso por el precio que nosotros tenemos, pero de forma como nuestro producto, digamos que transforma las estructuras de las empresas por dentro y genera muchas cuestiones de cómo vamos a empezar a trabajar ahora, eso tiene una fricción enorme dentro de las compañías. Lo que te decías, las migraciones, que son súper dolorosas. Entonces, para mí, Urusum no es un negocio que vaya sobre el pricing o el marketing o el tal, va sobre cómo conseguimos minimizar al máximo las preocupaciones que tienen nuestros clientes de la migración de su sistema actual a Urusum. Mm. ¿Y se puede hacer una prueba de Gursub? Si las Sí, personas que nos escuchan dicen, oye, yo quiero probar, em, sí, ¿sí se puede? totalmente. Tenemos una capa gratuita grande, es totalmente ilimitada. Puedes mandar o sea, todos los mensajes que quieras. Lo único es que en la capa gratuita todos los mensajes van firmados por esto ha sido generado por GuruSub, y luego, lógicamente, la capa gratuita nosotros no hacemos el onboarding ni estamos con las empresas durante la migración y demás. Pero sí, la gente lo puede probar sin ningún tipo de pago. Genial. Oye, algunas herramientas que te molan mucho actualmente o que estás usando tú o el equipo que dices, ostras, vale la pena que probáis tal. A nivel técnico, Más de IA, ¿eh? a nivel usuario, entiendo, ¿no? Sí, al nivel de usuario. Es que a lo mejor te sorprende, pero en eso, a nivel usuario, soy muy básico, porque utilizo ChatGPT para las consultas así un poco más tontonas. Tengo mi conjunto de GPTs para contestarme prácticamente las consultas que yo necesito todos los días. Entonces, yo utilizo mucho la aplicación del Mac con el atajo que tengo. Entonces, abro mucho la consulta de ChatGPT, asigno un agente y ya contesto. Eso lo utilizo decenas de veces todos los días. A nivel de programación, eso, utilizo mucho Claude, y Claude normalmente cuando quiero una tarea más compleja se lo pido directamente a Claude en lugar de ChatGPT, que nos funciona mejor en ese aspecto. Y es que realmente con esos dos puedes hacer prácticamente todo. Y Eh, cursor de FIAS para la parte de desarrollo, ¿no? Sí, para programar cursos sin ningún tipo de duda, que es como ahora mismo se va a convertir en estándar. Es más, nosotros este jueves, que no sé cuándo se publicará esto, pero para mí mañana damos una charla aquí en la oficina de cómo nosotros utilizamos Cursor para que otros programadores de Valencia quieran venir a verlo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nosotros hemos llegado Cursor al extremo más allá, de que con 4 prompts tontos eres capaz de hacer aplicaciones totalmente desde cero, por ejemplo. Pues sale en base a las pruebas que hacemos internas, ese conocimiento lo aplicamos en GuruSub y ahora lo vamos a comentar de forma pública porque también nos sirve para atraer lo que hablábamos antes, ¿no? Miradas, Sí. talento y todo Y eso. lo vas a poner en YouTube, ¿no? ¿O no? Puede que sí, no lo hemos hablado, tendré que buscar la forma de hacerlo, puede que sí. Oye, a los jóvenes que están estudiando actualmente, que están en la parte de, ¿no? de desarrollo, programación y todo esto, ¿qué les dirías? Con- Yo en esto soy muy talibán, ¿eh? Yo no tengo por eso, carrera, por yo no eso, por tengo eso. carrera, no tengo bachillerato, no tengo nada. ¿No? Yo les diría... Ostras, es interesante esto, ¿no? Claro, yo lo que le diría es que se pongan a trabajar lo antes posible. Muchas de las personas que vienen conmigo o que han hecho una carrera, su frase típica es esto no me ha valido para mucho, me tengo que buscar las castañas por fuera, ¿no? Incluso en concreto en carreras focalizadas en IA, que esto me parece una locura. Gente que está haciendo un máster especializado en inteligencia artificial, programadores, no hablo de usuarios promedio, hablo de programadores, durante esa especialización no ven lo que es un LLM y no utilizan un modelo generativo de texto, utiliza modelos predictivos, regresiones lineales y demás, pero la tecnología actual no va por ahí, va por otra parte. Entonces, esas formaciones tan rígidas en entornos tan cambiantes como el que estamos, ahora mismo lo que te vale es para mí, y ya te digo, tengo una opinión demasiado fuerte en este aspecto, pero bueno, para mí es perder 5 años de tu vida en ese aspecto. Si tú hubieses entrado 5 años antes al mercado laboral, hubieses empezado a desarrollar por tu cuenta 5 años de aplicaciones de LLMs, ahora mismo serías uno de los perfiles más cotizados del mundo. Entonces, ya te digo, Entiendo, pero voy a ser el padre y abogado del perfecto. diablo, porque esta conversación la podemos tener a veces en casa con mi hijo que tiene 15 años, ¿vale? Mm. Am,
Claro, pero empieza en el mundo del trabajo. O sea, una cosa es decir, desarrollar side project, empiezas a pensar en cosas que te puedes hacer tú para divertirte, ¿no? Y todo esto. Pero empezar en el mundo del trabajo, si no tienes nada, ¿cómo empiezas en el mundo del trabajo? Pues yo empecé, y ¿Cómo empezaste tú? por eso no se lo tengo nunca en cuenta cuando me pasan las entrevistas, pero yo empecé mintiendo. Yo mi primera entrevista de trabajo fue con 20 años y yo lo que quería era trabajar como programador. Y entonces hice muchas entrevistas y en una de ellas me preguntaron, ¿tú sabes PrestaShop? Y yo les dije, claro, sí he hecho un montón de PrestaShop. Y entonces me dijeron, vale, pues mañana hacemos la prueba de PrestaShop. Y entonces me fui a casa y me pasé toda la noche leyéndome toda la documentación técnica de PrestaShop, montando tiendas online y tal. Y al día siguiente llegué sabiendo lo que la noche me había permitido probar y tal. Y pasé la prueba técnica y me contrataron. Y luego dije, oye, que no sé PrestaShop. ¿Vale? ¿Y qué Pero dijeron en este momento? bueno, pues les había sorprendido, les había funcionado, les gustó que en una noche pudiese entender lo que otras personas llevaban años aprendiendo y entonces vieron en mí potencial, que es lo único que merece la pena cuando eres una persona sin experiencia, es que tengas potencial. No es necesario, por ejemplo, nosotros cuando fichamos, te lo decía un poco antes, ¿no? Yo no quiero ni siquiera, o sea, para mí la Carta de los Reyes es el mejor programador del mundo con mucho conocimiento en el LLMs y que viva en Valencia y que quiera trabajar de forma presencial aquí. Eso no existe. Entonces, pues vamos a lo que es de verdad importante, el mejor programador del mundo que quiera trabajar con nosotros en la oficina. Y los conocimientos, si tienes capacidades, si tienes ganas, si tienes motivación, llegará. Entonces, vale tanto para fichar a juniors como para fichar a seniors. Los conocimientos llegan, la forma que tienes de ser y la forma que tienes de actuar es como eres. Entonces, yo ficharía más por personalidad y por motivación de la persona y porque sea una persona importante para tu equipo que por el conocimiento que tenga. El conocimiento se lo puedes transmitir y lo puede aprender por su parte. Entonces, lo mismo digo para los jóvenes. Si tú quieres empezar a currar por primera vez, es que me da igual que sepas algo o que no lo sepas. Lo importante es que te quieras comer el mundo y que seas súper inteligente, que eso es una putada, pero naces con eso, no lo puedes desarrollar. Entonces, si te quieres comer el mundo y eres súper inteligente, te va a ir bien en la vida. Y trabaja 12 horas al día que los demás trabajarán 8, por ejemplo. ¿Tú te quieres comer el mundo, Eh, Víctor? sí, imagino que sí. Imagino que Ah, sí. así que la última pregunta, ¿por qué? Porque luego tienes un onboarding de cliente y es importante. Sí. Am, ¿Qué sería el éxito para ti? Es una muy buena pregunta. Yo, por ejemplo, y esto lo he pensado mucho, yo he medido durante toda mi vida laboral lo que gano como una forma de medir mi éxito. Y ya he empezado a ganar una cantidad de dinero que las personas de mi entorno se quedan muy lejos de eso, ¿no? Entonces, para mí eso durante mucho tiempo ha sido eso, ha sido cuanto más gane es que mejor me va en la vida, ¿no? Y ahora llegamos a un punto en el que ya lo que estoy empezando a ver es que yo puedo transformar el mundo con GuruSub y puedo hacer que todas las empresas del mundo puedan hacerlo. Entonces, ya para mí ya no va tanto de dinero y de lo que puedas ganar, lo que puedas conseguir, lo que puedas hacer en tu vida, sino va de que seas capaz de cambiar el mundo para siempre. Y que GuruSub, o si es GuruSub o es otra cosa, pero que GuruSub llegue y todas las empresas del mundo a partir de ahora hagan las cosas diferentes y las hagan mejor gracias a que una solución que ha sido en parte gracias a mí y en parte a los miembros que están en el equipo, ha cambiado por completo una industria. Entonces, para mí eso sería el éxito, más allá incluso del dinero que podamos ganar o dejar de ganar. Muy bien, así que las personas que quieren hablar contigo, ¿dónde te contactan? Pues se pueden venir aquí a la oficina, que conozco mucha gente y los he invitado mucho. Estamos en Valencia. Me pueden escribir también por LinkedIn y hablo con mucha gente de eso. Y sí, por ahí. LinkedIn seguramente es lo más fácil y presenciar en algún evento también. Muy bien, oye, enhorabuena, me ha encantado esta conversación, esta charla, entonces estoy seguro que a las personas que lo van a escuchar les va a encantar porque has dado muchos aprendizaje, ¿sabes? O sea, nos has dado muchos tips que podemos poner en marcha rápidamente en función de lo que vosotros estáis haciendo. Evidentemente no existe una receta, cada uno tiene que tener la suya, pero me ha gustado muchísimo que transmites esos aprendizajes de forma muy natural y muy honesta, ¿sabes? Así que muchísimas gracias, Víctor. Nada, a ti.